Me siento vieja, me siento frágil, me siento deteriorada, se ha ido el deseo, no reconozco mi cuerpo, no soy la misma de antes, mi humor ha cambiado, me levanto y me acuesto cansada, ¿por qué tengo esta grasa en la barriga? ¿Por qué tengo sequedad vaginal? Me duelen las relaciones y no quiero tenerlas. Todas estas cosas me las dicen a mí cada día. Doctora Rajarani Jiménez, ginecóloga y gran referente en salud hormonal femenina, especialista en menopausia, fertilidad y bienestar integral de la mujer. Combina más de 20 años de experiencia clínica con su labor divulgativa en redes sociales. Autora del libro Menopausia, tu nueva oportunidad. La menopausia llega en un momento bastante inoportuno, donde tú tienes ganas de comerte al mundo y de repente tu mundo hormonal no te está acompañando. Yo quiero vivir esta etapa bien y quiero que todas las mujeres tengan esta información a su alcance para que puedan decidir cómo la quieren vivir. Si los estrógenos dieran cáncer, en el embarazo todas tendríamos cáncer. Lo que sí es verdad, es un hecho irrefutable, es que una vez que ya disminuyen esas hormonas sexuales, disminuyen estrógenos, progesterona, testosterona, pues muchas funciones se van a ver afectadas. Y esta es la realidad, no lo quiero romantizar. Yo soy una mujer con un enfoque siempre muy positivo de la salud, pero no podemos desafiar los hechos biológicos. Hay estudios que demuestran cómo entre 10 y 15 años después de la última regla vamos a tener un aumento del 30% de muchas enfermedades. Eso es crónico y progresivo. Con el paso del tiempo solo va a empeorar si no le ponemos remedio. ¿Qué es lo que realmente ha cambiado frente a lo que se hacía antes en terapia hormonal? ¿Cómo es ahora la terapia hormonal? Sí, las terapias. Doctora Rajarani, bienvenida a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí, Marian, por segunda vez, verte crecer, ver crecer este podcast que transmite tanta información que ayuda a tantas personas. Sí. Y es un gusto conversar contigo. Sé que nos las vamos a pasar muy bien y vamos a sacar un montón de temas que nos están pidiendo desde hace tiempo. Exacto. Así que muchísimas gracias a ti por aceptar nuevamente esta invitación, por esta segunda vez que estás en este escenario, ¿no? Muchas personas lo han pedido, evidentemente, así que estamos respondiendo a la demanda de la comunidad que quiere más de esto, que quiere aprender más a vivir con mejor calidad de vida, a envejecer quizás con eso, con una nueva forma de ver la edad adulta, la vejez, la menopausia, todo esto que vamos a hablar, ¿no? Que a muchas mujeres evidentemente les da miedo porque parece que es eso, ¿no? Parece que estamos entrando en una etapa oscura de nuestra vida cuando realmente tenemos tantas opciones para vivir con calidad de vida, para disfrutar de todo lo que nos queda. Y ese es el propósito de este episodio, desmitificar todo lo que hay con relación a esto y que las mujeres pues puedan salir informadas, que puedan salir inspiradas, que puedan salir también con toda la información que necesitan para tomar decisiones acertadas para ellas. Así que vamos al ruedo, si te parece. Y mi primera pregunta tiene que ver con los comentarios que han ido llegando de muchas mujeres que sienten que pues cada vez con los años sienten que se apagan, que pierden energía, que les llegan los sofocos, que pierden el deseo, que empiezan a engordar. Uy, esto parece como ya que nos estamos acercando a la vejez y que esto ya es irremediable, que es algo que hay que asimilar, hay que aceptar porque es lo que hay, ¿no? Y porque muchas de ellas han escuchado también de sus ginecólogas, de sus médicos, lo mismo. ¿Y qué tal si no necesitas resignarte? ¿Qué tal? Así es, me encanta. Te iba escuchando y Sí. recordaba todo lo que me motivó a mí a emprender ese camino de reinventar la menopausia como una nueva oportunidad, porque en realidad la perimenopausia y la menopausia son una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque todas la vamos a transitar. El 100% de las mujeres, si tenemos la fortuna, vamos a vivir esa etapa. Va a representar al menos un tercio de nuestra vida, porque la menopausia ocurre entre 45 y 55 años. La esperanza de vida actual es 86 años en España y subiendo. Se estima que para 2030 ya esté alcanzando cerca de los 90 años.
lo cual es impresionante, no es casualidad, se debe a todos los adelantos científicos, a toda la prevención que se hace, a estrategias de estilo de vida, a los fármacos que muchas veces demonizamos tanto. Entonces venimos a poner un poquito de orden entre tanta locura, tanta desinformación, porque nos vienen fuentes de aquí y de allá, y sobre todo con respecto a lo que es el cambio hormonal de la menopausia, porque sí que tiene un impacto, sí que es importante. Y lo principal es lo que tú acabas de decir, no nos tenemos que resignar a nada. O sea, no nos tenemos que resignar, ni conformar, ni aguantar, ni siquiera si nos lo ha dicho nuestro médico. Por un motivo principal. Primero, porque nosotras podemos vivir con salud, plenitud y con armonía y disfrutar con calidad de todos esos años. La idea es no solo vivir y prolongar la vida, sino que esos años sean de disfrute, de poder hacer las cosas que nos gustan. Y ese es uno de los objetivos que yo tengo en mi práctica, es una de mi visión, ¿no? Empecé a conectar con eso porque veo mujeres en la tercera edad que están muy abandonadas, que están frágiles, que están enfermas, llenas de fármacos y realmente no tenemos por qué vivir así. Y es que lo hemos visto, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la imagen de mis abuelos, de mis abuelas, ¿no? O sea, realmente llegar a esa etapa duro, ¿no? Y uno se cuestiona, ¿realmente yo quiero llegar a envejecer así o llegar a esta edad? Y me lo cuestionaba mucho. Y ahora que, claro, con los años uno se acerca más a esa edad, pues es como, claro, quieres vivir más, es verdad. Sí, ya lo vemos más cerca, vemos más cerca esa etapa y queremos saber, informarnos si realmente tiene que ser así, si es algo natural, si hay que conformarse, ¿no? Todo eso que tú acabas de plantear, que es muy interesante porque de allí evidentemente no hay la verdad absoluta, ¿no? Yo voy a plantear cómo lo veo y todo el producto de todos mis años de estudio. Yo tengo 30 años dedicada al estudio de la salud y de la salud de la mujer, 20 años. Y por mi consulta, también por mis redes y conferencias que he dado, han pasado numerosas mujeres, cientos de mujeres con esas mismas quejas que tú acabas de explicar. Me siento vieja, me siento frágil, me siento deteriorada, se ha ido el deseo, no reconozco mi cuerpo, no soy la misma de antes, mi humor ha cambiado, me levanto y me acuesto cansada. ¿Por qué tengo esta grasa en la barriga? ¿Por qué tengo sequedad vaginal? Me duelen las relaciones y no quiero tenerlas. Todas estas cosas me las dicen a mí cada día. En el momento que las empecé a ver, que fue, yo vengo del mundo de la fertilidad y haciendo tratamientos a mujeres, pues me daba cuenta, muchas veces llegan sobre 40 años, rondando los 40, 42, 43 para buscar el primer hijo y muchas veces teníamos que recurrir a ayudas desde el punto de vista de fertilidad. Y veía que empezaban a tener esos ciclos cortos, spotting, manchado antes de la regla, reglas raras, a veces no les venía, pasaban 2-3 meses sin ver regla, de esto estamos hablando 10 años atrás. Y prácticamente después de tener los bebés, cuando los tenían, venía la menopausia, ¿no? Entonces, muchas estaban transitando por la perimenopausia. Que es lo que poco se conoce, ¿no? Tan desconocida y que la estamos ya también destapando y estamos dando opciones a las mujeres. Y se juntaba la fertilidad, el deseo de fertilidad con la perimenopausia y luego la menopausia. Entonces yo vivía la transición de ellas sin apenas información de divulgación, no habían libros, no había material adaptado a las mujeres. Era un tema que estaba totalmente silenciado y ya luego veremos por qué, porque salió la menopausia de la conversación, porque se abandonó a las mujeres durante todos estos años. Y realmente me sentí como muy identificada con esa causa. Yo soy una persona altamente sensible y podía sentir como todo el sufrimiento que ellas estaban viviendo desde el punto de vista físico y psicológico, ¿no? Al decirte esto, no me reconozco, es que me veo al espejo y no me reconozco, no reconozco mi cuerpo, siento que me hubieran cambiado y esto ha sido un cambio muy brusco para mí y no sé qué hacer. Y lo peor es que no encuentro respuestas, ¿no? Y empecé a indagar y vi que no había casi nada de menopausia y empecé a descubrir que cuando yo hacía directos, hacía algún webinar, hacía algún material divulgativo de menopausia, las preguntas que salían siempre eran las mismas, ¿no? Se repetían una y otra vez y yo dije, bueno, tenemos que dar a conocer esta información, pero en un lenguaje muy sencillo. Claro. Y entonces de allí salió la motivación de sacar el primer libro que escribí, que fue Menopausia, tu nueva oportunidad, donde están todas esas preguntas explicadas, todas las que acabamos de hablar, pero como muy sencillas y sobre todo dos cosas, dándole un enfoque mente, cuerpo y espíritu,
porque este cambio vital nos impacta a todos los niveles, Marian, desde el punto de vista de quiénes somos, nuestras creencias, nuestras relaciones, nuestro proyecto de vida. Por eso puede sentirse como una mini crisis para algunas mujeres, una crisis vital que coincide por allí entre 40 y 60 años más o menos, que es un periodo de la vida donde tendríamos que estar plenas, tendríamos que justamente estar dando nuestro máximo potencial, y a muchas mujeres en pleno momento de desarrollo profesional, laboral, familiar, etcétera, les llega este cambio que no nos acompaña. Claro. Entonces, a partir de allí dije, bueno, quiero seguir divulgando sobre esto, quiero seguir hablando, quiero dar soluciones a las mujeres, porque yo quiero vivir esta etapa bien y quiero que todas las mujeres tengan esta información a su alcance para que puedan decidir cómo la quieren vivir. Muy bien. Y una de las cosas, en este podcast hemos hablado en varios episodios acerca de la menopausia. Sin embargo, es la primera vez que estamos trayéndote a ti con tu formación como ginecóloga, ¿no? Para hablar de este tema. ¿Qué nos dirías tú desde tu posición, qué es la menopausia en términos biológicos, pero también hormonales, para que la gente pueda entender bien este concepto y porque luego vamos a hablar de todos. Genial. De todas estas ayuditas, ¿no? Claro que y sí. que creo que nos va a ser importante. Todas las herramientas que tenemos. Pues sí, la menopausia no es más que la última regla. Eso es todo. Es la última regla de la vida. Dura un día, ese día que tuvimos la última regla. Y lo que representa es que nosotras nacemos con una reserva de óvulos, que esos ovocitos, óvulos, son unas células que van a permitir que tengamos la reproducción, la función de la reproducción. Por ello nacemos millonarias en ovocitos. Nosotras cuando estamos en el útero de nuestra madre tenemos 2 millones de ovocitos aproximadamente. Y son unas celulitas muy delicadas que contienen la mitad de nuestra carga genética. Perdón, la mitad de la carga genética de un ser humano, porque se van a juntar con un espermatozoide para hacer un individuo completo. Y esa carga genética, digamos que es muy sensible, es una célula muy sensible que está programada para autodestruirse, para entenderlo fácilmente. Por ello, vamos a ir reduciendo rápidamente la cantidad de ovocitos, tanto que cuando tenemos la primera regla de la vida, esa menarquia, pues tenemos unos 400.000 más o menos estimados de ovocitos. Los vamos a ir usando a lo largo de la vida porque cada vez que ovulamos, desde esa primera regla, vamos a tener un montón de ovocitos que los vamos a utilizar. El cerebro recluta como si fuera un equipo de fútbol, va a coger a varios y de eso solo uno va a ser el ganador, que va a ser el óvulo, el que va a tener la ovulación, y todos los demás se van a atreciar, es el término científico, se van a ir destruyendo. Por lo tanto, es un proceso en el cual vamos a ir perdiendo, es un banco del que solo salen ovocitos, no entran nuevos ovocitos, y nuestro ovario tiene un reloj biológico muy diferente al del resto de las células de nuestro cuerpo. Esa es la realidad, porque esa menopausia se produce en un periodo donde estamos plenas, estupendas, como dicen la mayoría de las mujeres, porque los ovarios están programados para vivir hasta entre 45 y 55 años. Y hay mujeres a las que antes, que son aquellas que tienen lo que se llama menopausia precoz o insuficiencia ovárica prematura, es el término correcto, que va a ocurrir antes de los 40 años. Y entre 40 y 45 se denomina menopausia temprana, porque es un poco más temprano que el promedio, también merecen especial atención. ¿Por qué? Porque digamos que nuestros ovarios son los encargados de producir unas hormonas que se llaman hormonas sexuales, pero que más allá de hormonas sexuales deberían llamarse hormonas de la salud, hormonas de la vida, porque no solo están implicados en el proceso de reproducción, no todas las mujeres nos vamos ni nos tenemos por qué reproducir actualmente, pero sí queremos vivir sanas. Claro. Y esas hormonas van a tener funciones en prácticamente todo nuestro cuerpo, sobre todo el estradiol, que es el estrógeno principal. Nosotras producimos 3 tipos de estrógenos. El estradiol es el que van a producir fundamentalmente nuestros ovarios y es el que se agota a partir de que los ovarios dejan de trabajar o se jubilan. Y luego tenemos también la estrona y el estriol, que son otros estrógenos un poquito más débiles que se producen, la estrona en la grasa y el estriol fundamentalmente en el embarazo. ¿Okay? Pero el estradiol tiene funciones de todo, Marian. Tiene funciones desde la punta del pelo, desde el folículo piloso, la piel, el metabolismo, páncreas, hígado, cerebro está lleno de receptores de estrógeno, por eso ya entenderemos que las cositas que pasan, el hueso, la vagina es uno de los órganos que más receptores de estrógenos va a tener, todo, la grasa,
todo tiene, hasta las mitocondrias, que son las centrales energéticas de nuestro cuerpo, responden a los estrógenos. Entonces, esos estrógenos que están a tope de retope durante la etapa reproductiva, digamos, vamos a poner entre 12, por decir un promedio, 11, 12 y 45 años, se producen una gran cantidad de estrógenos que van a ir disminuyendo a medida que esos óvulos se van gastando. Entonces, cuando nosotras llegamos a los 40 años, ya solo nos quedan un 10% de ovocitos, más o menos. Por lo tanto, muchas veces ni siquiera tenemos ovulaciones. Puede ser que tengamos regla, tenemos un sangrado allí. Claro, no está relacionado la regla con ovular. No necesariamente. En un ciclo regular, pues, se asume que casi siempre hay una ovulación, pero en este periodo se caracteriza porque a veces no hay ovulaciones regulares, no hay ovulaciones maduras, no se produce la misma cantidad de estrógenos, empieza un poco a desafinarse esa orquesta que representa el ciclo menstrual, que empezó a tocar con la primera regla, y ya en la perimenopausia se empieza a desafinar. Entonces los valores de esas hormonas disminuyen considerablemente. ¿Y qué pasa cuando ya llegamos a la menopausia última regla? Que nos quedamos ya sin ovocitos. Se dice que hay unos 1000 ovocitos en el momento de la última regla, pero ya no son funcionales, ya no responden. Y a partir de allí, los estrógenos caen en picado. Entonces, prácticamente no tenemos estradiol, y eso se relaciona con todos los síntomas que están en la cabeza de las personas, los primeros que pensamos cuando hablamos de la palabra menopausia, que son sofocos, insomnio, sequedad vaginal, cambios de humor, cambios en la distribución de la grasa corporal, irritabilidad, de repente tendencia a la depresión si nunca la habías tenido, cansancio fácil, dolores articulares, a veces dolores musculares también, o dificultad para recuperarnos del entrenamiento, perdemos masa ósea. Pues hay una cantidad de etcéteras que no quiero tampoco, mi idea no es que nadie se vaya a deprimir ni que las personas nos vayamos a poner en ese lado negativo, porque justamente a lo que yo me dedico es a darles solución y a transformar cada uno de esos problemas por disminución de hormonas en una nueva oportunidad. Esa es la idea. Entonces, menopausia tan solo es la última regla de la vida. Lo importante es todos los cambios que involucra ese cese de la actividad de nuestros ovarios y qué opciones tenemos, tanto desde el punto de vista de lo que hago yo, que es las opciones de tratamientos médicos, o bien sea hormonales, naturales u otros fármacos, como asociarlos con el estilo de vida, las rutinas y ese trabajo también espiritual que tanto me gusta, ese trabajo de desarrollo personal y de transformar esas creencias que venimos arrastrando sobre lo que es la menopausia para que se transforme en una etapa plena. Me encanta lo que dices y hablando de estas señales, ¿no? que nos dan a entender que ya estamos entrando en este periodo, que también está bueno practicarlo, ¿no? Porque creo que es interesante que las mujeres lo entiendan, lo conozcan. Y que se vean ahí. Exacto, que mira, se vean esto que ahí. tengo no era mío, raro, ni... Tal cual. Sin embargo, es curioso porque muchas mujeres afirman que, claro, ¿no? A algunas les atacan muchísimo estas señales, estos síntomas, pero a otras parece ser que no tanto, ¿no? Y parece que la pasan de manera muy sutil y dicen, la menopausia para mí no ha sido sin más, ¿no? O sea, ¿de qué depende que haya mujeres que lo viven con tanta intensidad y con tanto dolor, con tanto sufrimiento, y hay otras que parece que la pasan bien? O sea, me encanta esa pregunta, es verdad. No hay dos mujeres iguales, no hay dos menopausias iguales. La menopausia, por tanto, es un hecho único para cada mujer, se vive de una manera personal e íntima y depende de una balanza, que digo yo, hay un doble componente, ¿no? Por un lado sí que hay el factor hormonal, que ese nos afectaría a todas por igual, porque todas vamos a tener los mismos cambios en el cuerpo, pero hay unos atenuantes o agravantes que están del otro lado de la balanza. Si tú te imaginas una balanza, que a mí me gusta mucho explicarlo así, y aquí tenemos los estrógenos, que son como una especie de guardaespaldas, les digo yo, que se van haciendo la vista gorda para que nosotras pues hagamos nuestros excesos que hacemos de vez en cuando o más veces según. Y de este otro lado tenemos todos esos hábitos que practicamos cada día, y nuestros factores genéticos también son importantes porque dependiendo incluso del grupo étnico que seamos, nuestra menopausia puede ser diferente. Hay un estudio muy interesante que es el estudio SWAN, que se hizo en Estados Unidos, donde se ve
se estudiaron a poblaciones nativas de distintos grupos, por ejemplo, asiáticas, japonesas, chinas, habían africanas, latinas, norteamericanas, europeas de distintos lugares, y se ve cómo viven la menopausia de una manera diferente, donde hay diferentes síntomas para cada una. Algunas lo viven con menor intensidad. Por ejemplo, las asiáticas suelen tener menopausias mucho más leves, mucho más amables. En uno de los factores que influye es su estilo de vida, su alimentación, basada en productos naturales casi siempre. Y también es importante las creencias que tengamos en torno a ese periodo. De hecho, hay países donde la palabra menopausia no existe. Hay algunos lugares donde existe algo que se llama como transición de A a B, o una palabra que es como cambio, digamos algo parecido a reinvención, transformación. Entonces las mujeres lo perciben de una manera diferente. Por lo tanto, nuestras creencias, siempre lo hemos hablado, tienen un peso importantísimo en cómo vamos a vivir las distintas etapas e incluso síntomas que nos estén afectando, ¿no? Tú puedes vivirlo como esto es un mensaje que me está dando mi cuerpo, por decir, darle una interpretación muy bonita, y me está diciendo que quizás de este otro lado de la balanza estoy cargando mucho mi estilo de vida con hábitos que no me benefician. Por ejemplo, sedentarismo es uno de las agravantes de todos los síntomas de la menopausia. Y de hecho es uno de los peores factores de riesgo para todo lo que nos puede enfermar y conducir a ese deterioro que estábamos hablando antes. La alimentación rica en ultraprocesados, alimentos inflamatorios, eso también va a exacerbar todo, los sofocos, el insomnio, el aumento de peso, todo lo va a ver exacerbado. Luego también tenemos las preocupaciones o el estrés psicológico. También yo tengo muchas pacientes que a veces me dicen, las tengo con un tratamiento y están súper bien, y de repente me dicen, doctora, este mes no sé qué ha pasado, me han vuelto los sofocos, me encuentro peor, estoy durmiendo peor y antes no me pasaba. ¿Será que ya no me está haciendo efecto? Y empezamos a preguntar, ¿y qué ha pasado? Sí, es verdad, es que estoy teniendo un periodo de trabajo muy duro y estoy durmiendo muy poco, me estoy acostando muy tarde, o me están dando una sobrecarga de trabajo, o estoy preocupada porque a mi hijo o a mi familiar le pasa tal cosa, ¿no? Entonces, evidentemente, el estrés psicológico es inflamatorio. Eso también, ¿qué va a hacer? Nos va a activar el sistema nervioso central, el simpático, y entonces vamos a tener que las mujeres en general, aquí vamos a generalizar, en el momento de vida que estamos viviendo actualmente y con las herramientas que tenemos para la gestión psicológica, que son muchas veces poquitas, nosotras tenemos el sistema nervioso simpático muy activado, y el parasimpático, el nervio vago, está un poco más dormido, está como ahí que lo tenemos que ir despertando. Y esto influye muchísimo en cómo vamos a vivir esos sofocos, esos cambios. Qué interesante. Muy interesante, sí. El otro día vino justamente, a cuota que acabas de hablar del nervio vago, vino Valenzuela. Antonio Valenzuela, que me encanta. Que es un genio, un crack, o sea, madre mía, o sea, vaya episodio. Sí. Y habló de cómo activar el nervio vago, y ahora que lo traes es que me resuena muchísimo. Eso, claro. yo se lo aconsejo a mis pacientes. De hecho, su libro es uno de los libros que aconsejo cuando veo que hay claramente una situación de hiperactividad del sistema nervioso simpático. Y alteran nuestras hormonas, claro. Totalmente, claro, porque eso es un estresor muy potente, ¿no? Si tú no dejas que haya un proceso de relajación, todo, digestiones, microbiota, todo se va a ver afectado. Es como si estuviera constantemente persiguiéndote un tigre. Y esa situación pues te genera que produzcas más cortisol. A la vez esto le puede afectar incluso a mujeres que no han tenido ni la menopausia, ni siquiera la perimenopausia. Claro. Se confunde con mucha frecuencia. O sea, es una de las cosas que está al alcance de todo el mundo, que la podemos hacer desde casa, que es todas esas herramientas que nos ayuden a activar el nervio vago. Interesante. Creo que también hay que verlo desde ese punto más holístico, ¿no? O sea, no solamente ver, claro. Total, claro, sí, es que nunca hay no hay una herramienta única, no hay una panacea. Al final es un conjunto, es una visión, digamos, que tiene que ser muy holística, porque en esa mochila que vamos arrastrando a lo largo de la vida pesan todos esos factores, nuestro estilo de vida, nuestras rutinas, el trabajo que tenemos. Yo tengo cantidades de mujeres que me dicen, no me gusta mi trabajo, por ejemplo. Esto, claro, tú dirás, pero ¿cómo hacemos? Esto, pero hay veces que invitándolas a reflexionar, a buscar esos momentos de soledad, de caminata por los bosques,
simplemente buscar un momento de conexión personal, ellas van viendo y van saliendo de ese bucle de estar haciendo atrapadas en algo que no les gusta, en una vida que no les gusta, en un trabajo que no les gusta. Y esto es que les cambia la vida también. Increíble. Y no es un fármaco. ¿Ves? ¿Y cuánto dirías tú que es la parte genética, no? O sea, como, bueno, me ha tocado, sí, ¿no? Sí, me ha tocado. Sí. O realmente, ¿cuánto por ciento también yo tengo la posibilidad de hacer ese cambio con estos hábitos que hemos hablado? O sea, ¿qué porcentaje dirías tú que influye? Sí, la genética influye se dice que en torno a un 51, 52%. Vale. De hecho, la edad de la madre es un rasgo que puede ser heredado. La edad de la madre al momento de la menopausia. Muchas veces, si tú quieres saber a qué edad vas a tener la menopausia, pues le puedes preguntar a tu madre. Interesante. Yo, por ejemplo, no puedo, mi madre murió hace muchos años. Le decía a una compañera que me entrevistó, a Erika de la Vega, y decíamos, las dos estamos huérfanas de edad de la madre de la menopausia, porque a su madre le habían hecho una histerectomía y tampoco podía saber exactamente la edad. Claro. Y la mía ya había muerto, o sea, murió antes de la menopausia. Entonces decíamos, bueno, esto es un rasgo heredable. Sí. Que sí que lo podemos de repente asociar, y cómo vivió nuestra madre la menopausia también influye. Pero no es lo único, evidentemente, es como la mitad, ¿no? Claro. También la doctora Lisa Mosconi, que es una investigadora que me encanta, que es una de las personas más destacadas en menopausia y cerebro, tiene un libro también súper bonito que se llama Menopausia y Cerebro, explica que una manera de predecir un poco cómo vas a vivir la menopausia es cómo has vivido tu historia menstrual, tus ciclos menstruales, si has tenido mucho síndrome premenstrual o has tenido un embarazo con muchísimos síntomas a nivel cerebral, es decir, mujeres que tienen muchos cambios de humor o depresión posparto, porque ese cerebro va a ser un poco más susceptible. Nosotras tenemos un cerebro que se moldea ante los cambios hormonales, es impresionante. Cuando estamos embarazadas, pues como que nuestro mundo gira alrededor de eso, de fabricar una vida humana, y hay cosas a las que dejamos de prestarles atención automáticamente, así de maravilloso es nuestro cuerpo. Igual cuando estamos en periodo de posparto, lactancia, pues el cerebro de la madre sufre algunas transformaciones para cumplir con ese rol vital. Y en la menopausia ocurren cambios súper interesantes a nivel del cerebro. Si tú lo vieras como en dos resonancias magnéticas, es brutal, hasta asusta, porque vemos cómo en ese momento que está viendo el cambio hormonal, es como si tú tuvieras un coche que normalmente funciona con diésel y ahora lo pones a funcionar eléctrico. Entonces hay un cambio de funcionamiento, un cambio de operatividad del cerebro, dado ese cambio hormonal tan importante. Y eso nos puede traer niebla mental, olvidos, falta de atención. De repente tenemos un cambio en la memoria, que lo refieren muchísimas mujeres. Nos sentimos más inseguras, menos enfocadas. Esto asusta muchísimo, porque yo tengo pacientes que son ejecutivas o que tienen cargos muy importantes, o el trabajo que sea que desempeñes, a lo mejor estás haciendo tu labor y te sientes como pierdes un poco de lucidez o de eficacia con respecto a cómo lo hacías antes. Y dices, o me está dando una enfermedad neurológica, estoy teniendo una demencia, o estoy teniendo algo que no es normal, ¿no? Y eso a veces las lleva a consultar, y muchas veces por no conocerlo no lo asocian a que son cambios de la perimenopausia o de la menopausia. Increíble. Y es por esa disminución de estrógeno que el cerebro, hay zonas que dejan de consumir glucosa, por ejemplo. Ves que toda la zona ejecutiva, que es la zona central, empieza a haber un cambio del consumo energético, disminuyendo su consumo energético. Es por eso podemos tener más fatiga y todo eso. Entonces hay que ayudar a la mujer con todo, con el estilo de vida, con pautas para ayudar a prevenir ese deterioro cognitivo y a mantener nuestro foco, nuestra atención, nuestra memoria. Sí. Que nadie se nos asuste, porque claro, esto mejora totalmente, vale, son bien. Unos años. Es remediable, ¿no? O sea, claro, totalmente, no tiene nada. Lo que pasa es que es verdad que la mujer tiene más predisposición a tanto Alzheimer como a otros tipos de demencia. Nosotras tenemos es que son 2/3 de mujeres versus 1/3 de hombres. Se puede considerar que es una enfermedad de género prácticamente. Increíble. Y hay una asociación hormonal. Entonces, por eso es que este momento es clave, cómo vamos a vivir nuestra vida a partir de allí. Sí. Y es una oportunidad para poner orden, para quitarnos carga mental, claro, para poner límites, para cuidar los horarios de descanso, para hacer cosas nuevas, que eso ayuda muchísimo a la neuroplasticidad, que lo decía Catalina Hoffman también.
todas estas herramientas nos van a ayudar a vivir bien. Sí. Uh-huh. Una cosa, porque sí que es cierto que ha generado bastante controversia en alguna otra entrevista que hemos tenido con el doctor Vicente Mera, que es experto en rejuvenecimiento, ¿no? Y Sí, él hablaba me que encanta. la menopausia no era natural, era un hecho antinatural que no se había visto esto, o como una pandemia parece, ¿no? Una epidemia, ¿no? De la menopausia, ¿no? Entonces como que eso ha resonado muy fuerte en muchas mujeres porque, claro, se cuestiona, ¿la menopausia es antinatural? ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, mira, para poner en cifras, porque yo creo que las cifras ya nos ayudan a ver el contexto. Somos 8 millones más o menos de mujeres actualmente, nada más en España. Estoy hablando solo de España, que aquí nos ven de todos lados del mundo. Yo las cifras que tengo son las de España, por eso son las que doy. Pasando la perimenopausia y menopausia, 8 millones. Y en creciendo, porque cada año pues hay mujeres que cumplen años y que ya van entrando en ese periodo. Somos muchísimas, es un tema importantísimo, por eso está de moda y tenemos que sacarlo. Porque es que es lo que yo te decía, yo venía de un oscurantismo donde nadie hablaba. ¿Por qué no hablaban? Después, déjala ahí en stand-by esa pregunta, porque eso es importante que lo aclaremos, porque no se hablaba, qué fue lo que pasó. Pero vamos a comenzar por lo que tú me dices, ¿natural o no natural? Pues la mujer es uno de los pocos seres vivos que vivimos muchos años después de perder la capacidad fértil, la capacidad reproductiva. No hay muchas especies en las que ocurra esto. Hay como 4 especies de ballenas y se han descubierto recientemente 3 o 4 animales más, pero de allí la mayoría de los animales se reproducen y al perder su capacidad reproductiva, al poquito mueren en general. Entonces, este fenómeno ha dado mucho para estudiar a los investigadores, antropólogos. Bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué? De hecho, se formuló una teoría muy interesante que se llama la teoría de la abuela, que lo que busca es que la explicación de por qué vivimos tantos años, o lo que nos viene a decir, es porque las abuelas fueron de una vital importancia dentro de las tribus, dentro de las comunidades, para la crianza de los bebés. Porque las mamás estaban recién paridas, habían tenido sus bebés, no podían salir a recolectar y de hecho de la recolección era una parte muy importante de la alimentación, porque de la casa solo se generaba un pequeño porcentaje y no siempre, pero la recolección era muy importante. Entonces una mujer que acaba de tener un posparto, en esa época que no había nada, ningún recurso para atenderlas, etcétera, estaba un poco fuera del juego porque no podía salir y aportar y ayudar, ¿no? Entonces las mujeres más mayores, que ya no estaban en edad reproductiva, salían y buscaban también recursos, se encargaban también de cuidar a los bebés cuando las mamás no lo podían hacer. Entonces era una contribución muy importante, además con su sabiduría, con sus conocimientos, para ayudar a la tribu, ¿no? Y entonces de ahí se formuló esta teoría. No es 100%, esto no está comprobado, sino que es una de las teorías que busca explicar, pero me parece muy interesante porque, bueno, primero porque la figura de la abuela me parece que es una figura importantísima en la sociedad y es una manera de reivindicar que la sabiduría de la mujer a partir de ese periodo, nuestra experiencia, nuestra seguridad y también el dejar atrás una serie de cosas que nos robaban energía, entre ellas el ciclo menstrual. El ciclo menstrual roba una cantidad de energía impresionante, genera, ¿no? Dedicamos mucha energía al ciclo menstrual, no es que nos lo roba, pero ya no lo tenemos que dedicar, pues tenemos esa energía para otras cosas, otros proyectos, y de ahí que muchas mujeres se reinventen y tengan sus momentos más productivos o de máxima plenitud después de la menopausia, que esto también hay que hablarlo, ¿no? Es un aspecto positivo. Ahora, ¿es natural o no es natural? Pues lo que ocurre es que a comienzos del siglo pasado, ya comienzos de 1900, muchísimas mujeres moríamos de posparto, de hemorragias posparto, que era una causa muy importante de muerte. Moríamos de infecciones, moríamos de enfermedades que hoy en día son prevenibles, moríamos de fracturas, de cualquier cosa, ¿no? Cosas que se han ido resolviendo gracias a la investigación y a la ciencia y también a muchas vacunas y recursos que se han administrado. Esa es la realidad y las cifras están allí para quien las quiera buscar. Las cifras de esperanza de vida de comienzos del siglo pasado
son muy confusas porque los registros, pues en esa época no habían tantos registros, pero datan entre 50 y 60 años, más o menos. Entonces nosotras vivíamos hasta los 50 por allí, y me imagino que siglos atrás, pues menos y todo, Claro. vivíamos hasta el momento casi de la menopausia. Entonces, yo creo que lo que quiere expresar el doctor es, nunca antes en la historia habíamos vivido tantos años y con tan buena calidad de vida, con tanta capacidad, con tantas oportunidades a nuestro alrededor, que ahora. Y la menopausia llega en un momento bastante inoportuno, es lo que comentábamos antes. Llega en un momento donde tú tienes ganas de comerte al mundo y tú... Donde sientes más claro. Claro, donde tienes todavía- claridad, sabes lo que Imagínate. quieres, alcanzas una plenitud sexual y de repente tu mundo hormonal no te está acompañando. Entonces dices, pero bueno, a ver, yo me encuentro bien, pero siento que todo esto me está afectando mi calidad de vida. No estoy durmiendo igual que antes, no me siento la misma, todo lo que hemos hablado un Muy poco. bien. Entonces, lo que no es natural es que todas esas hormonas que son tan necesarias para múltiples funciones, pues las perdemos muy temprano para lo que vamos a vivir. Porque si seguimos prolongando la esperanza de vida mucho más allá, pues cada vez vamos a vivir más años después del fin de la producción hormonal de los ovarios. Y eso quiere decir que hasta casi media vida, Marian, porque si se te va a los 45 Es que y tienes tú vives toda hasta la los vida, 90, claro. tienes media vida Wow. sin hormonas. Y lo que sí es verdad, es un hecho irrefutable, es que una vez que ya disminuyen esas hormonas sexuales, disminuyen estrógenos, progesterona, testosterona, pues muchas funciones se van a ver afectadas. Y esta es la realidad, no lo quiero romantizar. Yo soy una mujer con un enfoque siempre muy positivo de la salud y siempre intento aportar todo lo que puedo y tratar de convertir, hacer de cada desafío una oportunidad, pero no podemos desafiar los hechos biológicos. Realmente la producción de estrógenos al caer afecta nuestra masa ósea, es decir, los primeros años vamos a tener una disminución de la masa ósea importante y que va a seguir con el paso del tiempo, no se va a parar. Vamos a tener también una disminución de la lubricación vaginal bastante importante porque la vagina tiene muchísimos receptores de estrógenos. Los estrógenos son a la vagina como el agua es para las plantas y realmente es una cosa que es progresiva y que no se va a parar. No es como los sofocos, que los sofocos de repente te pueden durar 5 a 7 años en promedio y luego hay mujeres que dicen, bueno, me los aguanto y ya se irán, que no hay por qué aguantárselos, pero bueno, suponiendo que no los aguantemos, a partir de allí igual ya se van y ya no los tienes. Pero la sequedad vaginal, lo que antes se llamaba atrofia vulvovaginal, que hoy en día se llama síndrome geniturinario de la menopausia, todo el conjunto de molestias a nivel de los genitales internos y externos por falta de hormonas, eso es crónico y progresivo. Es decir, no va a ir a mejor con el paso del tiempo, solo va a empeorar si no le ponemos remedio. ¿Le va a afectar a todas las mujeres todo esto que yo estoy diciendo por igual? No, Claro. depende de cada una. Entonces, Muy que bien. no se nos asuste nadie. Habrá un 5 o 10% de mujeres que van a pasar por la menopausia y no lo van a notar. Pero los síntomas que notamos son la punta del iceberg. Debajo de eso están ocurriendo cosas a nivel celular, Claro. porque esos estrógenos van a nuestras células, ¿verdad? Las células tienen una especie de receptores de estrógenos, son como si fuera la cerradura de una llave, y a ese receptor se le une el estrógeno. Entonces, cuando se une, le da información a nuestras células que es muy importante para que esa célula haga cosas. Entonces, por ejemplo, le da la información a los fibroblastos de que produzcan colágeno. Entonces, cuando disminuyen los estrógenos, cada vez vamos a tener menos producción de colágeno. Ya la producción de colágeno se reduce desde los 30 años en general. Pero a partir de la falta de estrógeno, hay una reducción del 30% de producción de colágeno. Eso afecta a la piel, afecta a todo lo que son las articulaciones, todas nuestras estructuras que tienen colágeno, que es la proteína más abundante del cuerpo. Entonces sí que hay unos cambios, hay unos hechos objetivos. Sí. Hay estudios que demuestran cómo entre 10 y 15 años después de la última regla vamos a tener un aumento del 30% de muchas enfermedades en la mujer, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes se ven aceleradas
por factor hormonal también, problemas de tiroides, problemas de artritis reumatoidea, todas las enfermedades del sistema inmunológico. Osteoporosis es una de las más importantes, una de las principales que tenemos que prevenir, porque las mujeres no morimos de cáncer de mama actualmente. Sí que hay mujeres que mueren por esto, lamentablemente no queremos que muera ni una sola, por favor, pero no es la principal causa de muerte. La principal causa de muerte es enfermedades cardiovasculares. Morimos por infartos, ictus, todos los eventos cardiovasculares que sí se aceleran a partir de la caída de los estrógenos. Y las fracturas son otra causa importante, no porque la fractura en sí va a producirlo, sino porque al tener una fractura de cadera, normalmente estamos en cama, nos inmovilizamos y ese sedentarismo, claro, detona una inflamación y se desatan una serie de condiciones que estaban allí solapadas, ¿no? También la hipertensión arterial aumenta tras la menopausia, la diabetes, la resistencia a la insulina, que es la que suele precederlo, ¿no? También otras enfermedades osteodegenerativas. Entonces hay una serie de eventos que sí, que sabemos que aumenta y que hay estudios que también nos muestran que con terapia hormonal de la menopausia, por ejemplo, las que lo puedan recibir, puede reducirse ese porcentaje de una manera muy importante. Impresionante. Y ahora sí que quiero que hablemos de la terapia hormonal, porque creo que se ha satanizado mucho el tema de la terapia hormonal, ¿no? Y yo quiero compartir esto contigo porque sé que tú también eres muy pro de todos los elementos adyacentes, además de lo que hay con relación a la terapia hormonal, el estilo de vida, o sea, me encanta tu enfoque porque es bastante integrativo, pero también hay herramientas muy importantes que nos ayudan, ¿no?, a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué hay de cierto con relación a la terapia hormonal? ¿Qué tan efectivo es? ¿Qué tan seguro es? Y bueno, primero eso, ¿y para quién está indicado? ¿Todas las mujeres podemos acceder a esto? Ya, la terapia hormonal de la menopausia, como tú dijiste, ha sido satanizado de una forma, bueno, nosotros tenemos algo, sobre todo aquí en España es muy prevalente, que le decimos hormonofobia, los que nos dedicamos a esto. Somos un país con mucha hormonofobia, las estadísticas lo muestran. Eso ha ido cambiando. Ya hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido, que nos lleva una ventaja en cuanto a todo el avance de estas terapias, la aceptación o la implicación de la mujer en buscar soluciones a lo que le está pasando y no aguantárselas, ¿no? Aquí en España el movimiento pues, va creciendo gracias a la información. Y lo que quiero dejar muy claro es que no se trata de que todas las mujeres decidan por una opción única. No hay una opción única para todas, ni una opción que está bien para todas. Hay cosas que pueden estar bien para ti y para mí no. Y esto es como un traje a la medida. Tenemos que hacer ese traje a la medida, como tú bien expresaste, después de hacer una evaluación integrativa, después de escuchar tus necesidades, qué es lo que te está molestando, qué quieres mejorar, cuáles son tus expectativas, porque eso también hay que ajustarlo, cuáles son los pros y los contras en tu caso, ¿no? Y saber que ahí la mujer tiene una cuota de responsabilidad increíble. Nosotras tenemos un poder enorme con nuestros hábitos de cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que van a ser los que al final le van a dar el sentido a todo y los que van a potenciar cualquiera de esas terapias que utilicemos, sean naturales o no. En el caso de la terapia hormonal, todo hormonofobia, todo como una palabra adecuada sería miedo, toda esta serie de mitos que circulan todavía y con fuerza en redes sociales, viene de un famoso estudio que se finalizó de manera prematura en 2002, el estudio WHI, Women Health Initiative. Para que hagamos un poquito de contexto histórico de dónde viene todo, las mujeres hemos pasado por distintas etapas donde se ha expresado, las hormonas son buenas para todo, las hormonas son la fuente de la eterna juventud, las hormonas son lo mejor que hay. A mí nunca me gusta irme a los extremos, eso ha traído sus consecuencias, ¿verdad? Y luego pasamos al otro extremo de hormonas para nadie, esto hay que aguantárselo, esto se calla. La solución siempre está cerca del equilibrio. Los extremos nunca son buenos y cada ser humano es diferente. Hubo una época, sobre todo en los Estados Unidos, todo esto viene de los Estados Unidos, de que el doctor Wilson escribió un libro que se llama Feminine Forever, que fue un libro donde él expresaba
que la menopausia era una enfermedad que había que curarla con estrógenos y que las mujeres al llegar a la menopausia perdían su feminidad, perdían su esencia, su sexualidad, su capacidad de atraer, y todo esto se solucionaba muy fácil dándole estrógenos, ¿verdad? Fue un libro, bueno, que por supuesto fue súper criticado y este hombre recibió una cantidad de críticas, pero fue un bestseller, top ventas en su momento, y muchísimas mujeres se animaron a utilizar terapia hormonal, bueno, como digamos que el remedio contra todas esas cosas que les estaban pasando, como un rejuvenecedor, como un recuperador de la feminidad, un activador de la vida sexual, ¿no? Esa era la forma en que se describía en ese momento. Las terapias hormonales se recomendaban entre unas amigas y otras en los gimnasios, en todos lados. Era como bueno, tómate una vitamina C, tómate ¿no? esto, ¿no? Y estaban encantadas, realmente estaban encantadas. Sí. Entonces era el medicamento más prescrito, lo más recetado que había en el momento. De allí nace la idea de hacer el estudio WHI, que era un estudio financiado por una farmacéutica, pero ha sido un estudio muy grande, de los más grandes que se ha hecho en menopausia, y por eso tuvo tanto peso. Tenía alrededor de 162,000 mujeres, una cosa así, ¿no? Si mal no recuerdo. Y lo que buscaba era demostrar que la terapia hormonal era efectiva para reducir el riesgo cardiovascular, que era para prevenir el riesgo cardiovascular. Tras unos años se tuvo que finalizar de manera prematura y se finalizó también de una forma muy traumática y muy mediática, porque los resultados mostraban que la terapia hormonal aumentaba el riesgo de cáncer en las mujeres que lo recibían y aumentó el riesgo de ictus e infartos. Esto saltó a la prensa directamente, los titulares ponían terapia hormonal da cáncer, las hormonas te están matando, cosas así, ¿no? Muy dramático. Además, no se le pudo comunicar a los médicos, a todos los científicos, a la comunidad científica, a las sociedades, antes para podérselo comunicar a sus pacientes. Y fue todo un caos a nivel científico, a nivel del mundo de la menopausia. Fue como un retroceso, un paso atrás la manera en que se manejó. Había muchísimas mujeres a las que sus terapias hormonales de ese momento, que no son las que damos ahora, por cierto, les estaban yendo muy bien, estaban encantadas, y aún así las obligaron a dejarlo. Sus médicos le dijeron, no te tomes esto. Nosotros tenemos un principio que es el primum non nocere, que es primero no hacer daño, y la mayoría, bueno, yo quisiera pensar que todos nos regimos por eso. Primero tenemos que evitarle hacer daño a una persona antes que cualquier cosa, ¿no? Por eso hubo mucho miedo. Luego, ¿qué pasó? La menopausia salió de la conversación totalmente, se dejó de hablar de menopausia. Esto, bueno, es una cosa que hay que pasarla, lo que tenemos no sirve, da cáncer, no sé qué, y eso fue lo que quedó en el ambiente. Tú sabes muy bien que cualquier etiqueta negativa que nosotros pongamos, al final es muy difícil de quitar. Yo siempre lo explico como es como un frasco de garbanzos, de botes de garbanzos, que tú por más que le intentas quitar la etiqueta, lo metes en lavavajilla, le pasas una esponja, cuesta, porque en el inconsciente colectivo hay la asociación, esto es malo. Eso fue el daño que hizo, y por eso el poder que tenemos los medios, que tenemos los comunicadores de llegar a esas creencias de las personas, ¿no? Pues a partir de allí, nada, y pasaron años, entonces empezaron a salir fitoterapias, productos naturales, unos mejores que otros, y de la terapia hormonal, 2 o 3 preparados y muy poco utilizados. Todo esto viene porque, bueno, varios yo creo que nos hemos comprometido con que había que buscar más herramientas, que lo que teníamos no era suficiente, que había mujeres pasándola mal. Muchas mujeres de ese momento necesitaban una terapia hormonal y no se les dio. A quienes les debemos, yo creo que la ciencia está en deuda con esas mujeres, porque pasaron muchos años de mucho malestar, de mala calidad de vida y consecuencias, y ahora yo creo que se está resarciendo todo eso. Entonces vamos a llegar a un punto de equilibrio. Yo creo que ahora estamos en un punto muy interesante de la historia, porque estamos aplicando las enseñanzas que ese estudio nos dejó. ¿Qué pasó? La misma investigadora pidió disculpas públicamente, Marian, porque se dieron cuenta que en el diseño del estudio habían cosas que no fueron del todo acertadas, ¿no? Por ejemplo, es como si compararan peras con manzanas. En ese estudio se metieron muchas mujeres que habían pasado más de 10 años de menopausia, que fumaban, que tenían factores de riesgo cardiovascular, obesidad, sedentarismo,
que no le hubiéramos indicado una terapia hormonal hoy en día porque no tendrían criterio. Y ahí aún así las incluyeron en el estudio y algunas de ellas fueron las que tuvieron algún evento adverso. Luego, si te vas al análisis más profundo, cuando van a ver cáncer de mama, ¿qué pasa? Las mujeres que no tenían útero, que solo les dieron el estrógeno, más bien fueron protegidas contra el cáncer de mama. Hubo menos casos de cáncer de mama en esas mujeres. ¿Por qué? Porque el estrógeno que se utilizó no daba cáncer de mama, a pesar de que era estrógeno equino conjugado, que es orina de yegua preñada, o sea, se saca a partir de orina de yegua preñada. Yo hoy en día ese estrógeno no lo utilizo prácticamente, utilizamos estrógenos mucho más naturales, pero aún así ese estrógeno que se utilizó y a esas dosis que no son las que utilizamos hoy en día, aún así las protegió contra el cáncer de mama. Entonces el estrógeno no es el causante del cáncer de mama, ya lo siento, porque esa es una idea muy difundida y muy diseminada entre la población. De hecho, no se quieren poner ni siquiera una cremita de estrógenos vaginales que se la podemos dar a todo el mundo, porque el prospecto sigue siendo el del estudio WHI. Es decir, el prospecto no está actualizado, pero el estrógeno no es el causante del cáncer de mama. Ahora, si yo tengo un cáncer de mama y tiene receptores... es genético, que tienes el gen... O tiene receptores de estrógeno y me dan estrógeno, claro, se va a alimentar con ese estrógeno, pero no va a ser el causante. El cáncer es un proceso multifactorial, donde intervienen muchos factores que pueden aumentar el riesgo. Dentro de ellos, el alcohol, por ejemplo, aumenta mucho más el riesgo que las terapias hormonales que usamos hoy en día, para que lo pongamos en contexto. El sedentarismo aumenta el riesgo de cáncer de mama. El tener un aumento de la grasa abdominal o visceral también aumenta el cáncer de mama. El estrés crónico también puede aumentar el riesgo, y luego hay otros factores genéticos, como tú bien dijiste, que también pueden estar involucrados. Y lo único que tenemos, la herramienta principal actualmente, es la detección precoz, que es hacer la mamografía, que también está muy demonizada últimamente. Sí, hay que hacer la mamografía una vez al año, porque es la única manera de detectarlos muy pequeñitos, que es como los queremos detectar para curarlos. Y esto afortunadamente va avanzando y cada vez tenemos más recursos para curar y para darle una sobrevida larga a las mujeres. Bien. Luego, con respecto a los eventos cardiovasculares, la gran enseñanza que nos dejó el estudio WHI es: hay una ventana de oportunidad. Hay un periodo de la vida de la mujer en el cual hay mucha avidez a los estrógenos, estamos más receptivas a los estrógenos, y oscila entre la perimenopausia, o sea, esos primeros años en que tienes síntomas pero todavía vas teniendo alguna regla. Ahí es ideal que busquemos ayuda, no nos tenemos que esperar un año, no nos tenemos que esperar el famoso año que tengamos sin ver regla. Qué interesante. Se lo dicen a muchas mujeres, sí, pero esto es importante recalcarlo, no te tienes que esperar un año si tú estás con síntomas. Si tus analíticas son normalísimas, o si tienes ciclos regulares pero tienes síntomas, los síntomas pesan mucho más que las analíticas. Las analíticas hormonales en perimenopausia van arriba y abajo. Nos pueden confundir muchísimo, porque podemos tener un mes donde sí ovulamos bien y todo bien, pero al mes siguiente no, y la mujer se siente que se lo está inventando todo, porque le dicen: tu analítica está perfecta, tú estás joven, tú no tienes nada, todo está en tu cabeza. Entonces, esto no lo podemos aceptar por respuesta. Sé que puede ser una labor ardua a veces, pero hay que buscar un profesional que esté actualizado y que esté involucrado con la perimenopausia y la menopausia, que no son todos. De los ginecólogos, que en ginecología son 4 años de formación y vemos de todo, desde el embarazo, pasando por todas las intervenciones, cáncer, etcétera. Llegamos a ver la menopausia, es que es muy poquito. Entonces luego tienes que hacer una formación adicional y estar constantemente actualizándote para entender todos estos estudios, para saber lo último que hay, para dar las herramientas con seguridad. Y solo un 30% de los profesionales de la ginecología saben de menopausia. Entonces hay que... También esto es empoderarnos, ¿no? Claro, buscar, claro, alguien que, mira, yo estoy de acuerdo con esto que me están explicando, pues busco a alguien que vaya por esa misma línea, no buscas a alguien que te va a decir que las hormonas dan cáncer, porque volviendo a ese punto, las hormonas no dan cáncer, lo voy a repetir 30 veces. Las hormonas son sustancias que son necesarias para la vida, dan bienestar. Lo que puede aumentar el riesgo de cáncer puede ser desequilibrios hormonales no bien manejados. Por ejemplo, si yo tengo un exceso de estrógeno
por diversos motivos, incluso hasta los disruptores endocrinos también tienen su papel allí, que ese no nos vamos a meter hoy porque vamos a abrir otro es melón. complicadísimo, pero también toda la contaminación, todos los químicos, todos los factores que nos envuelven pueden estar involucrados sin llegar a obsesionarnos, por favor, porque es un tema complejo. Pero no son los estrógenos en sí. Si los estrógenos dieran cáncer, en el embarazo todas tendríamos cáncer, porque es que el aumento de estrógenos que tenemos en el embarazo es impresionante. Nunca vamos a lograr un aumento así con una terapia hormonal de las que utilizamos actualmente. La terapia hormonal es un conjunto de herramientas que son fármacos, son productos, son moléculas que se utilizan para armonizar, para crear un equilibrio de esas hormonas que se han dejado de producir y de esta manera tanto mejorar los síntomas como prevenir muchos problemas a largo plazo. ¿Y qué es lo que realmente ha cambiado frente a lo que se hacía antes en terapia hormonal, que quizás, claro, se utilizaba de una manera diferente a lo que se hace hoy en día? Es decir, ha habido un cambio por ejemplo, en el tipo de estrógenos que se usan. Exacto. O sea, ¿cómo es ahora la terapia hormonal? Sí, las terapias hormonales pueden ser locales o sistémicas, ¿no? Que eso es lo primero. Sistémica es todo lo que va para todo el cuerpo, que va a la sangre, ¿no? Y de ahí va a actuar en todo el cuerpo. Y locales son todas esas cremitas o geles o óvulos que son a base de estradiol o de estriol, de un estrógeno, que se van a colocar dentro de la vagina. Eso es un tipo de terapia que es bastante segura, es la primera línea de tratamiento para sequedad vaginal, molestias urinarias, todas esas infecciones de repetición que no entendemos por qué, que estamos como todo el tiempo como con cistitis, con malestar, las mujeres que dicen me duelen los ovarios pero ya tienen años sin tener la regla, toda esa serie de complicaciones a nivel uroginecológico, porque también hay un desequilibrio de la microbiota, todo eso se resuelve normalmente con estrógeno, o sea, dando una cremita con estradiol, se puede acompañar con ácido hialurónico, con algún gel o con algún producto a base de glicerina que también sea hidratante, con unas rutinas de cuidado, y también hay todos los procedimientos de la ginecología regenerativa, todos esos procedimientos físicos como el láser, como la radiofrecuencia, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, que se pueden emplear hoy en día. Nadie se tiene que aguantar y de hecho hay muchísima innovación allí, así que esta terapia es una de las primeras que tenemos que tener en mente. Muy bien. Porque ¿Y eso para todas? O sea, eso ¿o hay prácticamente, a ver, contraindicaciones? tiene que recetarlo, tiene que prescribirlo un profesional, porque sí que va con una receta. Hay que explicar esto del prospecto. Mira, igual te vas a encontrar con un prospecto que te puede asustar si tú confías en tu profesional y confías en estas explicaciones. Incluso el haber leído un poquito, ya entendemos, mira, eso se va a quedar allí, eso no va a ir a la sangre, ni siquiera te va a... Incluso a mujeres que han pasado por un cáncer de mama, que son supervivientes de un cáncer de mama, que pobrecitas sufren muchísimo porque todo el mundo les dice, bueno, ya está, ya te salvaste, ya qué más quieres, ¿no? Y todas las consecuencias de la falta de hormonas que ellas tienen, que es lo que más realmente les afecta su calidad de vida, muchas veces no se les da ninguna solución porque los profesionales tienen miedo. A veces cuando no se informa tienen miedo de darles cualquier cosa. Los estudios dicen que se le puede dar una de estas cremitas a base de estrógeno, a base de estriol, que solo le va a actuar a nivel local, puede hacer un procedimiento físico, hay fitoterapia para sus síntomas, es decir, que nadie está fuera de esta conversación. Todas tenemos opciones, Marian, todas. Sí. Allá, tengas lo que tengas una trombofilia. Tú me habías preguntado algo muy interesante y muy importante dejar claro. ¿Quiénes pueden, quiénes no pueden, ¿no? La terapia hormonal va a ser segura y eficaz para la mayoría de las mujeres sanas, bien estudiadas en una consulta, que hayan hecho su revisión de rutina y que tengan una indicación de recibirla. Actualmente las sociedades científicas nos dicen, no la damos por prevención, no la damos para anti-aging, esto tiene que quedar muy, muy claro, ¿no? No la damos para evitar las arrugas, aunque... En un futuro, quién sabe, sí, ¿no? quién sabe, porque hoy en día también hay cremas de estradiol que ya están apareciendo para la cara, y son fantásticas. Maravilloso. Sí, sí, es que van a venir muchas cosas y tenemos que estar informadas, claro, ¿no? Para poder escoger. Pero lo cierto es que actualmente no la damos para prevención. A mí me han llegado algunas mujeres, oye, yo no tengo nada, estoy súper bien, pero no me quiero prevenir. Bueno, eso no sería una indicación. Otra cosa es que la mujer, la paciente,
tiene la decisión. Eso no hay que dejarlo tampoco de lado, ¿no? Yo le puedo dar a escoger y decirle actualmente no hay una indicación y quizás ella pueda decidir en un futuro, si está informada y dice, pero yo sé lo que está pasando en mis células, porque esto es todo, es complejo, es todo un desafío, ¿no? Saber que interiormente sí que están pasando cosas, aunque tu cuerpo pues no te está mostrando ningún síntoma o no te está afectando tu calidad de vida, tú puedes también tener esa opción, ¿no? Pero actualmente no es una indicación. Vale. Las indicaciones son, en principio, son sofocos intensos que afectan tu calidad de vida, acompañados también de otros síntomas, como pueden ser sobre todo dolores osteomusculares, articulares, que esto también a veces se confunde con cualquier otra cosa, pero las mujeres lo dicen, me duele todo el cuerpo, siento como un cansancio muscular en la mañana, una rigidez que luego se me va quitando a lo largo del día, se parece mucho a una enfermedad reumatológica y muchas veces es perimenopausia o menopausia porque esa bajada de estrógenos produce ese cansancio osteomuscular y es darles terapia hormonal y se les pasa. Luego toda la parte de niebla mental, olvidos, cambios tanto de ansiedad como depresión. Si nunca has tenido un cuadro de ansiedad o depresión, esto es muy frecuente, te dicen, mire, yo me siento como palpitaciones, me siento que se me va a salir el corazón, me pongo muy nerviosa, sobrereacciono a cosas que yo antes no me importaban, me siento como que me falta capacidad de control o no recupero la calma. Todo esto es por falta de progesterona, porque la progesterona, que es esa hormona que se produce muchísimo en el embarazo, es la hormona del embarazo, progesterona. Y es una hormona que nos produce mucho relax, mucha calma, porque actúa sobre el sistema GABA, gamma-aminobutyric acid, que está en el cerebro y es el que produce la fase de la relajación. Entonces ayuda al sueño profundo, ayuda a regular los estados de ánimo, también es ansiolítica, ¿no? Por eso esa bajada de progesterona ya al principio de la perimenopausia es una de las cosas que las mujeres no entienden. Es lo típico, está a los 40, está un poco histérica, está esto, está lo otro. Pues muchas veces es biológico, ¿ok? Está acompañado del estilo de vida, porque nosotras hay que ver que nos sobrecargamos con muchas agendas muy densas y dormimos poco y todas esas cosas, pero es cierto que la parte hormonal influye una barbaridad y que cuando las tratas mejora muchísimo. Y esto es un tratamiento que, a ver, que tampoco es que es un fármaco, o sea, es una hormona que nuestro cuerpo suele producir de manera regular y que se deja de producir y que cuando hay estos cambios bruscos, pues nos produce alteración. ¿Qué nos podrías decir para quién realmente tú consideras o de manera contundente que no es apropiado? O sea, si hay casos especiales. Claro, hay unas contraindicaciones muy claras que la verdad es que son menos de las que la gente se imagina. Si nos vamos a este documento que elaboró la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, es un documento muy interesante. Este es un manual pequeñito para tenerlo en consulta, pero en realidad es un documento bastante grueso con toda la bibliografía. Reunieron a 22 sociedades científicas, 22 especialidades para que todos nos pudiéramos de acuerdo y habláramos el mismo lenguaje, porque de nada sirve que yo le diga a una paciente, tú sí puedes utilizar terapia hormonal, pero la vamos a dar transdérmica porque tienes menos riesgo con esto, pero luego su hematólogo no lo sabe y le dice que no, o su oncólogo le dice que no, o su reumatólogo le dice que no. Entonces la idea es que los profesionales tenemos todos que hablar el mismo lenguaje, nutricionistas, fisios, todos deberíamos manejar esta información para que nos pongamos de acuerdo y no hagamos sufrir a las pacientes, los médicos de cabecera. Y aquí lo que hizo la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia fue elaborar un documento que se llama Criterios de Elegibilidad de la Terapia Hormonal de la Menopausia. Y entonces si nosotras vemos, es como un semáforo y es para que sea como muy visual, que es lo que quiero conseguir ahora. Si vemos los cuadritos rojos, que son las que realmente... Son muy poquitos, ¿eh? Las que realmente no pueden son los cuadritos rojos, que esto es basándose en toda la evidencia disponible, incluido el estudio WHI, porque tenía mucho, había que meterlo, y todo lo que se ha escrito después de eso. Entonces vemos que el rojo, ¿cuáles serían así facilito? Las mujeres que han tenido un cáncer de mama, receptor de estrógeno positivo, no todos los cánceres de mama. De hecho, las que tienen el gen BRCA1, BRCA2, como el de Angelina Jolie, se puede, porque a veces a ellas le ofrecen quitarle los ovarios y también hacerle una mastectomía.
a ellas se les puede ofrecer terapia hormonal si ellas lo deciden, porque es genético, no es hormonal, ¿ok? Y esto casi nadie lo habla y ellas se piensan que no hay nada. Luego, las mujeres que tengan una trombofilia, que es una enfermedad de la coagulación, eso es muy importante porque la terapia hormonal tomada oral, como pasa por el hígado, puede producir un poquito más de factores de coagulación y puede aumentar levemente ese riesgo de trombos en función de la mujer, ¿no? Hay que valorar cada caso. Si se puede valorar una opción transdérmica a base de cremitas, geles o sprays, pero hay que hablarlo con ella y consensuarlo. Entonces no están fuera tampoco, pero sí que es verdad que la oral no. Luego, las mujeres que tengan una hepatitis aguda, que tengan un problema del hígado grave, las mujeres que tengan migrañas con auras también hay que valorarlo. La migraña con aura puede ser una contraindicación porque hay un factor vascular. Y mujeres que tengan, por ejemplo, que estén recibiendo un tratamiento de cáncer antineoplásico, que en ese momento le están dando el tratamiento, ¿ok? Vale. Pero no todos los cánceres. O sea, si aquí sí vemos, porque todo el mundo que ha pasado un cáncer piensa, yo no puedo porque tuve cáncer. Depende de qué cáncer. Aquí tenemos una cantidad de personas que sí que pueden, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, un cáncer de colon, que es relativamente frecuente, por desgracia, sí que lo podría recibir, porque no tiene nada que ver. Las mujeres que han tenido un cáncer de cuello uterino también podrían. El cáncer de endometrio, según el tipo que sean, el estadio que se lo hayan detectado también. Entonces, la moraleja es, para no hacerlo muy pesado, porque tampoco la idea es complicarlo, es que más mujeres pueden recibir que las que no, con seguridad, y le va a dar más beneficio que riesgo, sobre todo si lo hacemos los primeros años, que es la llamada ventana de oportunidad o teoría del tiempo, que es que nuestro cuerpo se va a beneficiar porque todavía no ha habido esos cambios en las arterias. Las arterias cambian cuando bajan los estrógenos, se vuelven un poquito menos elásticas, podemos tener más tendencia, la mayoría de las mujeres tienen un aumento del colesterol LDL, más tendencia a acumular grasa abdominal y más tendencia a resistencia a la insulina. Y todo esto va aumentando con los años, eso no pasa inmediato, eso está, que nadie se está dando cuenta, totalmente silente, y nos va aumentando el riesgo cardiovascular. Y sobre todo si no cuidamos los hábitos, que los hábitos aquí son bien importantes, ¿no? Pero va pasando el tiempo, se aumenta ese riesgo cardiovascular y si hay una placa de ateroma, y yo le doy a la mujer una terapia cuando han pasado 10, 11 años de su última regla, a lo mejor le estoy haciendo más daño que beneficio, porque esa plaquita, cuando yo le doy el estradiol, la arteria se vuelve un poquito más elástica otra vez, y esa plaquita se vuelve más inestable y se puede desprender, que eso fue lo que pasó en el estudio WHI con aquellas mujeres. Entonces, la enseñanza grande que yo le da, como me gusta todo ser como un alquimista, yo digo, la enseñanza grande que nos dejó ese estudio es no irnos a los extremos, y el timing es importantísimo. Y también tener esta conversación con la mujer para que ella entienda, tu estilo de vida tiene muchísimo peso. Y lo que yo te voy a dar, yo le digo que es la estrella de la salud a mi método, ¿no? Es solo una punta de la estrella. Lo que nosotros vamos a hacer aquí, que a veces es la punta que falta. A veces yo tengo pacientes que son deportistas, que hacen de todo, que hacen yoga, meditan, comen súper sano, tienen unas rutinas excelentes y dice, doctora, a mí me falta algo. Claro. Claramente me falta algo y es la terapia hormonal. Entonces puede ser la punta que falta, pero tienes que complementar la estrella en tu caso. Y puede que tomando terapia hormonal y no manteniendo los mismos hábitos de toda la vida, malos hábitos, pueda mantener los síntomas de la menopausia. Sí, yo tengo pacientes que si no trabajamos bien esa parte, yo les digo, es que tú tienes que, y no siempre el cambio tiene que ser desde la inspiración. El cambio tiene que ser desde el conocimiento y desde el entendimiento y hacerlo con amor. No es una obligación. Yo no le voy a decir, no fumes, no comas así, no hagas esto, tienes que moverte. Porque eso es como si le dijera todo lo contrario. Yo creo que ese mensaje, esos mensajes de reñir a la gente y de hacer, van a provocar en ellas que el cambio sea desde la vergüenza. Y un cambio desde la vergüenza no dura nada. No es sostenible para nada. Nada. Entonces tú tienes que hacer los cambios a tu ritmo. Piensa que es un camino para toda la vida. Hazlo desde el amor. Por ejemplo, yo te voy a poner mi caso. Yo tengo 10 años haciendo cambios en mi vida, más o menos, igual un poco más, pero mínimo una década. Y esos cambios tú los vas sintiendo y vas viendo cómo no quieres volver atrás. O sea, por ejemplo, yo ahorita ya escojo muy bien cuándo me voy a tomar una copa que tenga alcohol, porque ya sé que no me dan la mejor versión, esa famosa que yo quiero tener al día siguiente.
Lo del sueño no es de calidad, que te aumenta el riesgo de sofocos, te aumenta el riesgo de despertares nocturnos o sueño más superficial y sí que aumenta el riesgo de cáncer, eso sí que está claro. Y fíjate cómo es la información, que si yo te pongo en una mano una cremita de estrógeno y te pongo en una mano una copa de vino o de cualquier licor, que nadie se sienta cualquier copa de cualquier De licor, cualquier tipo de licor. Tú vas a asociar que la cremita es la que produce cáncer, porque así nos los han hecho ver. Pero es que realmente el alcohol sí que es un cancerígeno demostrado. Ahora, ¿esto quiere decir que lo vamos a decirle a las mujeres demonizado total? No, porque entonces ahí estamos desde la imposición. Es verdad. Y esa rigidez tampoco ha sido buena nunca. Entonces es como, mira, estamos en una etapa diferente, tu cuerpo procesa el alcohol diferente, al hígado le estás haciendo una maldad, porque les lo estás poniendo a procesar cosas que normalmente no tendrían que estar allí, son tóxicos, los tiene que sacar, te vas a deshidratar, vas a sentirte un poquito peor y lo vas a acumular en forma de triglicéridos. Entonces lo puedes ver desde esa manera y ya es como que, bueno, me tomo un poquito, lo pruebo si me apetece o para una ocasión especial, pero de resto es que no lo necesito para divertirme, ¿no? Y así lo tendríamos que ver con todo, ¿no? Mira, me muevo porque me divierte, me muevo porque me siento mucho mejor cuando termino de hacer el ejercicio, no porque mi médico o mi entrenador me dijo, tienes que ir porque si no te va a pasar un... Entonces, la idea es hacer los cambios de esa manera. Pero qué difícil es hacerlo desde ese lugar, ¿no? O sea, tenemos que ver siempre el peor escenario posible para hacer ese cambio, lastimosamente. Entonces, yo creo que esto es como un llamado a la conciencia de hazlo desde el amor, o sea, hazlo de cómo tú te quieres ver en tu mejor versión. Piensa en eso. Exacto. ¿Y cómo sería ese cambio? Así, ¿no? Creo que sería como más llevadero el camino. Sí, totalmente. Y otro aspecto por el que yo creo que hemos demonizado tanto o se ve tan mal todo el tema de las terapias hormonales es que yo creo que está muy despersonalizado, porque las personas en su inconsciente tendrán, o en su imaginación, cuando tú les dices hormonas, se imaginan cualquier cosa, una vaca, una gorda, se imaginan lo que sea. Y realmente las hormonas son sustancias de la vida. Entonces no tiene que ver una cosa con otra. Entonces la idea es imaginarnos qué es lo que hacemos nosotros en consulta, qué es lo que les damos, qué son esas hormonas. Y a veces al mostrarlos creo que la gente lo entiende muchísimo mejor y lo empieza a ver de otra manera y empieza a cambiar la mirada. Y a no verlo con tanto miedo, con tanto escepticismo, con tanta, de repente, incertidumbre, ¿no? Entonces, yo muchas veces se los muestro, les digo, actualmente utilizamos mucho las terapias transdérmicas, que es, con hormonas bioidénticas, que ese es otro término que... Eso era justamente lo que te iba a preguntar, ¿no? La diferencia entre las hormonas convencionales y estas fórmulas bioidénticas que ahora mismo están como muy de moda, ¿no? O sea, ¿es un tema realmente que es mucho más efectivo que el convencional o es un poco marketing por ahí? ¿Qué piensas? De las dos cosas. Es una mezcla. Bueno, fíjate, bioidéntico, hormona bioidéntica simplemente significa, te lo voy a explicar con los legos de mis hijos que se los pedí prestados esta mañana. Las hormonas tienen una estructura tridimensional y entonces cuando utilizamos hormonas que tienen la misma forma espacial, entonces nosotros le decimos hormonas bioidénticas. Es porque son de la misma estructura. Bien. Y ellas, ¿qué hacen las hormonas? Ellas se tienen que unir a un receptor, que los receptores están, como te dije, en todos lados, están como expuestos en la membrana de la célula, y de aquí al unirse, pues mandan una información. En nuestro cuerpo todo funciona por información. Entonces, cuando llega el estrógeno, por ejemplo, vamos a hablar de estrógeno, y se une al receptor, aquí pasan una serie de cosas y la célula capta la señal y le dicen tienes que fabricar hueso nuevo o tienes que lubricar la vagina o tienes que producir más energía, por ejemplo, o más colágeno. Vamos a utilizar esos ejemplos. Cuando yo utilizo una hormona bioidéntica, entonces la hormona va a entrar, por ejemplo, por la piel. Aquí voy a mostrar una de las formas que yo utilizo. Esto es un spray que se coloca en la piel y se absorbe directamente por la piel o a través de un parche que se puede poner. Los parches son como unas pegatinas que van a ir liberando estradiol en distintas dosis dependiendo de la mujer y los solemos cambiar unas 2 veces por semana. Y este estradiol que se libera aquí tiene la misma forma del estradiol que producían nuestros ovarios. Por eso le decimos bioidéntico. ¿Qué ocurre? Primero, no tiene que pasar por el hígado porque ya va de la piel directo a la sangre. Entonces se salta ese metabolismo hepático y no tiene que
procesarse y generar una serie de metabolitos en nuestro hígado. Y luego que se une directamente a su receptor y entonces ya lo va a estimular y va a hacer la misma función. Y luego estamos dando dosis generalmente suaves, dependiendo de la mujer, de lo que necesite, las podemos calibrar. Luego, cuando yo te doy una hormona sintética, que suelen administrarse por boca, tienen una estructura como diferente. estas, ¿no? ¿O Lo que pasa es que estas son todas... mira, por ejemplo, estos son anticonceptivos, ¿no? Esto es una hormona sintética que tampoco los vamos a demonizar porque hay gente que les van bien, ¿ok? Hay un grupo de pacientes que se benefician de ellos, pero es una hormona sintética y entonces tiene otra forma. Vamos a suponer que fuera etinilestradiol, que es uno de los que se utilizan. Ahorita usamos también anticonceptivos con 17 beta-estradiol, que es el estradiol natural, que se usa mucho en perimenopausia también para las mujeres que necesitan también un anticonceptivo o que escogen esa opción. Ellas pueden escogerlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, esto tenía que tener aquí el estradiol, ¿no? Pero esto pasa al hígado, el hígado lo descompone, lo va a romper como en pedacitos y se va a quedar con lo que necesita para sus funciones y lo demás lo tiene que eliminar, metabolizar. Entonces, estos metabolitos y todo este proceso es lo que puede aumentar un poquito los factores de la coagulación en algunas personas, sobre todo fumadoras. No queremos que a las fumadoras les pase nada, queremos que dejen de fumar, pero bueno, que también esto les aumenta un poquito el riesgo. Entonces, al final lo convierte en lo que necesita, pero todo lo otro lo tiene que eliminar, ¿verdad? Claro. Esa es la diferencia principal. Y por eso actualmente yo un 70 o 80% más o menos utilizo hormonas bioidénticas reguladas, que quiere decir que están aprobadas por todo el mundo, que las puedes comprar en la farmacia, y que se vende con receta, por supuesto, y que además están financiadas por muchos sistemas de seguridad social de muchos países, ¿vale? Realmente el precio es muy económico. Vale. La progesterona la solemos usar, progesterona natural, son unas capsulitas muy pequeñitas, ¿vale? Que esta es la que decíamos, la hormona del embarazo. Y tan segura es esta progesterona que esto se lo damos a las embarazadas, por ejemplo. Las embarazadas que tienen amenazas de parto prematuro, tienen amenazas de aborto, les damos progesterona porque está indicado, porque es la hormona que produce la placenta en mayor cantidad. Claro. Entonces no es nada que, yo qué sé, es que a veces tenemos como la idea que esto es un fármaco terrible. Sí. Es una hormona natural en dosis suaves que nos va a ayudar a relajarnos, va a ayudarnos a dormir mejor, va a ayudar a regular el estado de ánimo, bien indicada, bien armonizada y siempre en conjunto con ese estilo de vida saludable. Y por último tenemos también, hay más cosas, ¿no? Pero yo traje como las principales que usamos. Hay una combinación de estradiol natural con progesterona natural, las dos en la misma pastilla, vale. Porque en los otros casos tenemos que una no las tomamos por boca o por vagina y el otro no los ponemos en piel, ¿no? Es una combinación. Y para aquellas mujeres que quieren como más comodidad, entonces les damos una pastillita en la noche, si está indicado, y ya está, y con esto lo tienen todo y les va súper bien también. Entonces hay, como digamos, oportunidad para todas. También a veces utilizamos un dispositivo intrauterino que sirve de anticonceptivo también, o para las que tienen reglas muy abundantes o muy dolorosas que puede pasar en la perimenopausia, que es un DIU de levonorgestrel, que actúa como progestágeno y lo combinamos, si lo necesita, con estradiol en parches, en spray, en crema, ¿ok? Uh-huh. ¿Y qué hay de aquellas mujeres que afirman tener como estos efectos de hinchazón, de que aumentan de peso tras la terapia hormonal? O sea, ¿realmente es por eso? No sé, ¿no? Fíjate, sí. Hay dos efectos muy comunes en la terapia hormonal, sobre todo al principio. Aquí hay que sentarse con la mujer y aparte toda esta información tan rica que le estamos dando hoy, también tener esa conversación con su profesional. Y hay una llave que digo yo que abre la puerta a que todo esto funcione bien, que es la confianza. Tiene que haber una confianza plena con ese profesional. Eso no lo dice la medicina tradicional, pero yo lo he ido viendo a lo largo de mi práctica, que es que esa intuición nos lo dice. Cuando tú estás conversando con alguien, estás entendiendo las explicaciones, te estás sintiendo escuchada, no te estás sintiendo juzgada, estás sintiendo que habla tu mismo idioma, que esto no, ojo, no quiere decir que nadie esté bien o mal, hay para todos. Aquí, afortunadamente, somos 8.000 millones de personas y hay uno para cada quien, ¿no? Y cuando tú vas a un profesional que encuentras, mira, aquí me siento como me quiero sentir, que yo tengo pacientes con las que estoy así y a lo mejor hay alguna que no, que de repente no nos comunicamos bien, no nos entendemos o no le estoy dando lo que ella quiere. Pues ahí sigue buscando, no pasa nada. Invierte un poquito más de tiempo en sentirte totalmente en confianza con esa persona, porque de ahí va a depender que lo que pase más adelante,
tú lo lleves con total tranquilidad, que es muy importante para que funcione y para que tú te sientas a gusto con tu terapia. O sea, hay 2 cosas que pasan con mucha frecuencia, que es dolor en el pecho y sangrado. Son muy frecuentes, Marian. Y yo se lo explico a todas mis pacientes porque es un motivo bastante común de abandono de la terapia, de susto, de correr y decir, esto ves que es malo, yo lo sabía. No. Si te lo han explicado bien y tú tienes acceso a ese profesional, le puedes escribir un correo, le puedes preguntar incluso a su asistente, llamar, mira, me ha pasado esto. No te preocupes. El sangrado genital, el dolor en el pecho son muy comunes los primeros meses de una terapia hormonal. Y normalmente no son peligrosos, normalmente no son motivo de abandono ni te van a causar ningún problema. Son porque todo se está movilizando, tú estabas sin hormonas. Generalmente llegan cuando las hormonas están súper bajitas en sangre. Estamos reequilibrando todo. Todo se está, como imagínate un vaso de agua que lo estás agitando, se está moviendo, hasta que eso se sedimente. Los cambios del cuerpo son lentos, no son tan rápidos. Uno está acostumbrado como que me dieron esto, ya mañana tengo que estar bien, claro. No, tardamos entre 4 semanas y 3 meses en que todo se armonice y que todo vuelva a su equilibrio e identificar si esta es la terapia adecuada para ti. Porque muchas veces hay que hacer un cambio. A veces cambiamos dosis, cambiamos preparados, nos damos cuenta que hay alguna cosita que la podemos mejorar todavía, añadimos algo, ¿no? Es un proceso de, como dijimos... Ir regulando, ¿no? Sí. A medida de tus necesidades, de cómo responde tu cuerpo. Claro, es un proceso, es un traje a la medida y tiene que ser totalmente individualizado. Lo que le va bien a una no necesariamente. O sea, que esos consejos de lo que escuchas en las redes sociales no funciona para todas. Claro. No todo. Es que es muy difícil dar un buen consejo en un minuto. Ahora lo que se busca es un consejo en un minuto. Algo que le sirva a todo el mundo es imposible. Cosas que le sirven a todo el mundo, beber agua y hacer ejercicio, pero es que poco más. En cuanto a esto tenemos que tener una valoración individual, porque tu vida no es la misma que la mía, tus rutinas no son iguales, tu mundo, tus miedos, tus antecedentes familiares, y todo eso cuenta dentro del resultado. O sea, estos 2 son muy frecuentes, no son peligrosos. Si a nosotras nos han hecho una ecografía transvaginal y estaba todo bien, porque lo típico es que en la menopausia esta capita esté muy delgadita, en la perimenopausia no tanto, pero el endometrio va a estar delgado y va a estar todo bien y no va a pasar absolutamente nada y vamos a seguir nuestros controles regulares. Si hay un episodio de sangrado que ya se vuelve muy recurrente, a veces subimos progesterona, es decir, hay muchas cosas o cambiamos dosis, muchas cosas que podemos hacer hasta que la mujer se sienta bien. Y ellas te lo dicen, ahora estoy bien, ya está. Fenomenal. O sea, ¿cómo sé que esta terapia está funcionando? Estoy bien. Y es que vuelven de otra manera. O sea, te dicen, es que yo no dormía, hasta la cara se las ves de agotadas, de que no rinden, de que no se sienten bien. Las vuelves a ver a los 3 meses y ves otro ser humano. Dicen, Dios mío, gracias, de verdad, no te imaginas cómo me has cambiado la vida. Entonces eso me ha hecho a mí, obviamente, reafirmarme y creer en lo que hablo y lo que digo, ¿no? Porque si no sería una locura. Lo que es verdad es que no es 100% para todo el mundo, claro. Y que siempre tenemos que buscar qué opción es la que hace que la mujer se sienta más cómoda. Y hay mujeres que definitivamente ni que se los expliques, ni que tengas la indicación, ni que trabajemos las creencias, lo van a utilizar sin miedo. Y cuando hay miedo, yo misma las invito a buscar otra opción. Le digo, mira, si tú tienes miedo, tu cuerpo activa el efecto nocebo, que es un efecto contrario al placebo. Es todo lo que tú te imaginas que va a pasar, que es malo, va a pasar. Va a pasar, claro. Porque es la profecía autocumplida. Entonces no podemos recibir ningún tratamiento con miedo, con desconfianza, con incertidumbre o con desconocimiento de lo que hace nuestro cuerpo. Y yo me encuentro a diario en redes sociales con preguntas de este tipo. Me da mucha pena porque me dicen, me mandaron, por ejemplo, tibolona, que es otro tipo de terapia sintética que también se puede utilizar, que también es segura para muchas mujeres, es una buena terapia. Me mandaron esto, entonces yo no sé si tomármelo o no tomármelo, tengo miedo. Entonces yo digo, qué pena que esta mujer no se pueda sentar con su profesional y exponerle las dudas que tiene y que él no tenga la posibilidad de aclararse, claro, ¿no? Es que es cuestión de encontrar un médico que realmente te escuche, te dé el tiempo más allá de los 15 minutos de consulta que tiene y pueda realmente estudiar tu caso. Es que consultas de 15 minutos yo no puedo hacer menopausia ya, es increíble porque es imposible trabajar los hábitos, las rutinas, los antecedentes. A veces vemos mujeres que han tenido experiencias difíciles con otros profesionales y eso necesita tiempo, energía, dedicación.
y por eso opto cada vez más a hacer consultas largas, con Claro. tiempo y Muy que bien. sean con un enfoque muchísimo más holístico. Ujú. Tú hablabas acerca de que esta terapia hormonal, lo mejor es tener en esa, o bueno, introducirlas mientras más temprano mejor, ¿no? Que es entrando a la perimenopausia, 40 años, hasta más o menos qué rango de edad sería ideal. Bueno, depende de los síntomas, no siempre guiarnos por los síntomas, Vale. porque hay mujeres que no van a tener nada de la perimenopausia, mientras que hay otras que tienen perimenopausias que pueden llegar a ser hasta peores que la menopausia, que tienen muchos síntomas y nadie las escucha, les dice, la perimenopausia no existe, eres demasiado joven para tener todos estos síntomas, te lo inventas, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay que escuchar muy bien. Y siempre que haya síntomas en la perimenopausia se pueden utilizar terapias. No siempre son las mismas de la menopausia, hay unas indicaciones en ficha técnica, pero hay cosas que, por ejemplo, el estradiol se puede utilizar. Vale. Y la progesterona también la utilizamos mucho. También se pueden usar terapias naturales o fitoterapias que también son muy ¿Y qué tal interesantes. son esas como opciones? Son una opción muy interesante para un grupo de mujeres. Su eficacia va a ser un poquito menor, obviamente, por lógica, por el mecanismo de acción, porque si yo cojo un estrógeno de una planta, vamos a suponer, esto es lúpulo, me lo invento, que es una de las más potentes, o esto es isoflavona de soja, genisteína, Exacto. que se utiliza muchísimo también. Claro, la soja es un fitoestrógeno, que es un estrógeno de planta, y tiene una función, es decir, estimula un poquito los receptores de estrógeno, pero no los va a estimular al 100%, es decir, lo estimula como se une al receptor en un 30-40%, y entonces la eficacia va relacionada con la cantidad de estimulación que haces, ¿no? Por lo tanto, puede mejorar los síntomas a un grupo de mujeres y de allí la importancia de individualizarlo. En Alemania, por ejemplo, tienen un protocolo que es el de los 3 meses, que a toda mujer le aplican un tratamiento natural durante los 3 primeros meses para ver qué tal le va, ¿no? Y entonces, si no les funcionó, allí ya pasamos a plantear otras opciones. Esto, si tú eres una persona que tiene mucho miedo a las hormonas, que aunque te las hayan explicado, pues igual quieres da probar miedo, algo natural, claro. a ver qué tal, es una excelente idea, porque al final no vas a saber si te va bien si no lo pruebas. Muy bien. Y lo mismo con las terapias hormonales. Yo les digo, es que no hay problema. Lo peor que puede pasar es que nos vaya mal. Y cambiamos. Tampoco pasa nada por probar. Es decir, son 3 meses que le vas a dar tiempo a tu cuerpo a ver. Y lo mejor que puede pasar es que se te quite todo lo que tienes y que te encuentres súper bien y te des cuenta que funciona. ¿Y cuáles son como los cambios que has visto? O sea, ya me has estado comentando un poco de los cambios, pero para que la gente se haga una idea de la transformación que puede tener una mujer después de la terapia hormonal. O sea, cambios en la piel, en el humor, en la memoria, o sea, cambian todos los niveles donde notas más. Claro, a mí me gusta mucho tener una herramienta objetiva para que podamos medir ese cambio. Y hay una aplicación que también la elaboró la AEM, que se llama Mi Menopausia, es gratuita. Muy bien. La podemos descargar en el móvil. Y entonces hay una encuesta, una serie de ítems que están basados en una escala de calidad de vida, que es la escala Cervantes, diseñada por médicos españoles, por expertos en menopausia, y está validada a nivel internacional y presentada en congresos internacionales. Es decir, hay mucho trabajo detrás de todo esto, no son locuras que se nos han ocurrido así de la noche a la mañana. Entonces, al hacer esta escala de calidad de vida, nos da una puntuación. Entonces, también es como muy gráfico porque en la parte de puntuación, cuando tienes mala calidad de vida, se ve un color rojo, como muy alta la mala calidad de vida. Entonces, cuando tenemos una puntuación por encima de 25, 30, nos está hablando de que necesitamos algún tratamiento, de que hay una afectación. Ese tratamiento puede ser cualquiera, el que elijamos. De hecho, dentro de las opciones naturales, si quieres profundizamos un poquito, porque hay un abanico de opciones, ¿no? Y luego hacemos esa escala otra vez a los 3 meses. Yo les digo, guarda la puntuación que sacaste o ve anotando, tengo un diario, tengo un registro de tus síntomas, porque a los seres humanos se nos olvida. Nuestra memoria es muy selectiva. Entonces, cuando estamos muy mal, ahí sí nos acordamos de todo, claro. Qué mal estoy. Tú no has tenido un día una gripe, que estás fatal, que estás en la cama y no te puedes ni mover y dices qué horrible esta sensación. Y luego a los 2 días estás otra vez como si nada y ya ni te acuerdas ni cómo te sentías. Pues un poco pasa esto con mis pacientes, ¿no? Ellas llegan mal, llegan con todo, con toda la lista, tengo esto, tengo lo otro, y lo más llamativo es el estado, es la situación, el estado mental afectado. Sí. Eso a mí siempre me ha inquietado mucho, porque es como
parece mentira, pero cómo nos afectan esas emociones. Y cuando estamos en ese momento es como si nos cambiaran la lente, como si viéramos el mundo a través de un cristal que está sucio. Entonces lo que ocurre es que limpiamos ese cristal y empezamos a ver todo otra vez con claridad. Sí, pues qué bien estoy. Lo mismo pasa un poco con el ejercicio, ¿no? Y cuando hacemos la combinación de los dos factores, que para mí lo del ejercicio es innegociable. O sea, yo les digo esto, pero el ejercicio de fuerza es que lo vamos a priorizar muchísimo. Esto lo vamos a poner en agenda como si te pagaran por esto. O sea, esto es como tu trabajo. Me da igual que te quites media hora de trabajo, porque al final esto te va a permitir trabajar más años. Si tú te deterioras, pierdes masa muscular, que es uno de los factores que nos acelera a todos, ¿no? No solo las hormonas. Bueno, las hormonas también influyen en la masa muscular. Pero si pierdes masa muscular, al final, a la larga, eso te está quitando años de vida, te está restando longevidad. Entonces, de las herramientas innegociables de mis planes también a las pacientes, siempre está el ejercicio de fuerza. Lo tenemos que empezar sí o sí, bien. Aunque sea de a poquito, pero esto hay que empezarlo. Y entonces te lo dicen, uy, qué diferencia, yo no sé cómo no había hecho esto antes, de verdad. Y claro, ya luego ya no lo dejas porque estás convencidísima Total. del efecto que tiene en ti. Y lo mismo un poco pasa con la alimentación, ¿no? Con todos esos hábitos, cuando empiezas a probarlo y con la terapia hormonal, una vez si te va bien, el cambio es muy significativo y lo podemos ver tanto en esas encuestas. De hecho, es que los estudios lo dicen muy claramente. Hay cantidad de bibliografía, hay más interés por investigar todo esto. Cada vez estamos teniendo mejores resultados, porque la cuestión es que estudios tan grandes como ese estudio que se hizo, que lo echó todo por la borda, no habíamos tenido estudios tan grandes, porque esos estudios también son financiados por laboratorios, cuestan muchísimo dinero, y no ha habido una inversión de ese calibre para hacer estudios tan numerosos, que son los estudios que luego tienen mucho peso para la evidencia científica. Claro. Pero sí que hay estudios cada vez más alentadores de alargar el tiempo de terapia. Ya no es aquello de lo tienes que quitar porque está escrito en piedra que a los 5 o 6 años, ¿no? Mis pacientes vienen aterradas y me dicen, voy a cumplir 60 años este año, y me lo dicen así como, ¿Qué hago? como súper calladita, como piensan que yo les voy a decir, ya, se acabó la terapia. Yo, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, Pueden súper seguir alargando, o sea... Es que cada vez se está alargando más. Siempre, Vale. siempre bajo un riguroso control, bajo exponérselo a la paciente. Yo tengo la suerte, mis pacientes son, bueno, que están súper informadas y te lo dicen todo con claridad. Doctora, yo estoy muy bien, quiero seguir y estoy haciendo mis hábitos saludables, todo. Maravilloso. Mi vida ha cambiado, estoy estupenda, entonces, ¿cómo le vas a quitar, por favor? Luego se puede ir quitando gradualmente, ¿no? Se puede ir reduciendo de a poco si hace falta y se puede cambiar por otras terapias naturales también. Maravilloso. Es decir, no hace falta dejar a las mujeres desamparadas ni abandonadas. Hay que ayudarlas con lo que tengamos. Y para darle una esperanza a aquellas mujeres que ya están por encima de los 55, por ejemplo, ¿no? Dicen, bueno, la doctora ha dicho que terapia hormonal como que ya no para esta edad. ¿Qué pasa, no? O sea, ¿qué alternativas tenemos si queremos mejorar nuestra calidad de vida a partir de esa edad? Claro, a ver, son más de 10 años de la última regla o más de 60 años, ¿no? Dependiendo, porque vale. calculando el promedio, hasta 60 años se podría, dependiendo del caso, que esto hay que estudiarlo, ¿no? No es para todo el mundo la información, pero se puede valorar y hay, como te digo, hay dosis suaves, hay muchas cosas que tenemos a la mano. Y luego lo otro que nos puede dar mucha tranquilidad es complementar con una evaluación cardiovascular más profunda, porque lo que queremos es ver que no haya enfermedad cardiovascular, para que haya más seguridad. Claro. Entonces, ver que no haya, por ejemplo, un Doppler de la arteria carótida se puede hacer, se puede ver un test para ver que no tenga riesgo cardiovascular, se puede hacer un ecocardiograma con un cardiólogo, que nosotros trabajamos mucho en conjunto, ¿no? Es como tendría que ser una evaluación cardiometabólica, ¿no? Incluso hay pruebas de esfuerzo, que yo me hice una hace poco, que te ven una cantidad de parámetros, te ven cómo está tu consumo de oxígeno, cómo está tu masa muscular. Todo esto se puede hacer, eso es lo que la nueva medicina, la medicina 3.0, que es la que queremos ejercer, que no es solo para hacerte una revisión, ponerte un espéculo y adiós, vuelve el año que viene, que yo esto no le encuentro ningún sentido. Yo quiero ayudarte a que vivas mejor, yo no quiero esperar a que estés enferma, yo no quiero esperar a que tengas hipertensión, yo quiero ver que si ahorita te está empezando a subir un poquito la tensión, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, tanto tú en tu casa como yo con mis herramientas que he estudiado. Entonces se trata de eso, de una visión
de longevidad saludable, de prevención, de vivir esa tercera edad y romper ese paradigma de deterioro y de fragilidad, sino que lleguemos fuertes. Cada vez tú no ves más en redes sociales señoras de 80, de 90, de 95 y las ves. Una vejez real, es decir, no se trata, aquí tendríamos que hablar de la sustancia y todo eso, pero no se trata de vamos a meternos aquí en una lucha contra el tiempo, vamos a congelarnos, porque yo también ahí tengo un conflicto ético importante. Yo no quiero tampoco ser parte de eso, de una lucha contra la naturaleza humana, sino quiero acompañar con las herramientas que tenemos a que vivamos mejor los años que vamos a vivir. Y se trata de que por dentro estemos muy saludables, que luego la que se quiera hacer, que nos queramos hacer cositas estéticas, genial, bienvenida a la que se lo quiera hacer, aquí no estamos para juzgarnos ninguna, ¿no? Que cada una viva como se sienta mejor, como yo le digo a mis pacientes, como tú te veas al espejo en la mañana y te sientas guapa, así es. Que no es comparable con cómo se siente la otra, sino que tú te sientas bien, que te sientas segura, que te sientas con vitalidad, ¿no? Y ese es el modelo, yo creo que se está viendo cada vez más, de llevar esos años cada vez mejor, de que tus huesos estén fuertes, que son las cosas que tenemos que cuidar, sí o sí, ¿no? Aunque no veamos ahorita nada y todo esté, a lo mejor, digamos, muy silenciado. Los huesos, porque son mucho más allá de un armazón. Nuestros huesos son importantísimos desde el punto de vista metabólico y tenemos que cuidar de evitar esa osteoporosis, esa fractura. El corazón. Entonces, el riesgo cardiovascular se previene en una combinación de estilo de vida con algunas herramientas que podamos necesitar cada una. Suplementos a la medida si hacen falta, todo lo que nos ayude a reducir el riesgo cardiovascular. Y luego también, bueno, vagina, porque la salud vaginal, como dijimos, es importante y queremos disfrutar de una sexualidad plena. Y cerebro, ¿ok? Serían esas 4 áreas donde yo diría, siendo como muy pragmática, mira, aquí tenemos esto que cuidarlo. Muy bien. Porque si tú tienes tu mejor coche, te compras un super coche de lujo, lo llevas al concesionario a ponerle el mejor aceite, a hacerle los mejores controles, ¿cómo no lo vas a hacer con tu mejor maquinaria, que es la que tienes para desarrollarte? O sea, realmente para que esta maquinaria saque su mejor potencial, su máximo brillo y podamos disfrutar de una vida plena, la tenemos que cuidar, no hay más. Maravilloso. Ojalá tuviéramos todos una Rajarani en nuestra vida, que tanta falta nos hace. Tan bonita. Nos has compartido tantas cosas maravillosas y nos has dado luz, sobre todo claridad, desmitificar tantas cosas acerca de la terapia hormonal y tantas herramientas que hoy en día están saliendo y que son fabulosas, que si las podemos poner a nuestro favor, ¿por qué no? O sea, si nos van a mejorar la calidad de vida, ¿por qué no? Claro probar? Que sí, y hay una cosa, ahora que me acordé, porque no quería dejar de responderte nada, sí. Me acordé que me habías preguntado que si las mujeres tenían miedo porque la terapia hormonal engorda, que eso es algo que me dicen a mí a cada rato, es una pregunta que estará, engorda. Bueno, no, la terapia hormonal no ha demostrado en evidencia sólida que aumente el porcentaje de grasa, que al contrario, más bien hay estudios que dicen, cuando bajan los estrógenos son como carburantes, ¿no? Y aumentan la tasa metabólica, aumentan el consumo de calorías, por decirlo así, ¿no? Y nosotras vamos a ir perdiendo, como vamos a ir ralentizando nuestro metabolismo cada año que vamos disminuyendo los estrógenos. Y a su vez hay una tendencia hormonal a acumular más grasa en la zona media, que es justamente la que nos aumenta el riesgo cardiovascular. Nos volvemos de peras a un poco más manzanas, ¿no? Pasa esto con el paso del tiempo. Entonces, lo que la gente ha percibido de que la terapia hormonal engorda, pues muchas veces hay personas que se inflaman un poquito, se hinchan un poquito con ciertos anticonceptivos, no con todos, ¿no? Hay un perfil de anticonceptivos que reduce la retención de líquidos y otros que a lo mejor a algunas mujeres les retiene líquidos. Y yo creo que eso se viene arrastrando, es como algo que está en el ambiente, los anticonceptivos engordan, hinchan. Puede haber un cierto cambio en la distribución de la grasa corporal con los anticonceptivos que no con la terapia hormonal. Con la terapia hormonal, pues lo que tenemos es un poco las consecuencias del cambio corporal de la menopausia. Pero no se ha demostrado que las mujeres que toman terapia hormonal aumenten más de peso que las que no. Vale. Hay una serie de variables que tienes que considerar en cada persona. Por ejemplo, si tú no tienes ganas de ir al gimnasio porque estás cansada,
estás agotada o no dormiste o te sientes triste, obviamente vas a tener más posibilidades de aumentar el porcentaje de grasa. Claro. Si tú no tienes ganas de comer saludable por lo mismo, porque te encuentras mal, Sí. porque estás mal, porque tienes estos cambios hormonales, pues tienes más posibilidades de aumentar. Tu Yo tenía una alimentación paciente que me falla, decía claro. que se comía galletas con colacao a las 2 de la mañana, entonces claro, y esto era hormonal. Luego, la mujer que se siente bien y que tiene ganas de hacer cosas va a tener mucho más posibilidad de cuidar esa composición corporal, que lo que queremos es una composición corporal saludable y una alimentación equilibrada, sin extremos y sin ponernos como locas a perder peso, porque eso no es No, es lo que que eso deseamos. tampoco, los extremos nunca van a ser Claro, buenos. yo les digo, Totalmente. es un viaje, esto es un viaje que vamos a hacer, que va a durar mucho tiempo, no tengas prisa, no quieras cambios bruscos, no quieras perder peso rápido, porque lo que vas a perder es masa muscular y esa la tenemos que cuidar. Vamos a ir perdiendo grasa de a poquito entre el ejercicio de fuerza, el movimiento diario, tu alimentación antiinflamatoria, tus cambios también en la relación, incluso en las mismas relaciones, la disminución de la ansiedad nos va a ayudar a relacionarnos mejor con la comida y todo eso te va a dar un resultado que es el que queremos, que es una vida más sana, vas a estar más plena y vas a tener más energía por la mañana. Y eso es lo que queremos. Vamos a olvidarnos de las básculas en esta época y, Sí, y de sí, tantos sí. extremos que yo sé que venden, pero que al final no. No son sostenibles para Ujú, nada. ujú. Bueno, wow, cuántas cosas hermosas hemos aprendido hoy. Creo que va a quedar el tema pendiente que vamos a abrir melón, yo creo que en una siguiente entrevista, porque nos ha dejado como muy profunda. Es que es un tema complejo, sí. ¿Qué tal si luego abordamos el tema de la fitoterapia y lo natural? A ver qué tal si a la gente le resuena y quiere aprender más de esto. Que nos lo comenten, que nos lo comenten, claro nos que digan, sí. que nos Es muy dejen aquí. interesante y hay alternativas que sí están avaladas por la ciencia y que nos pueden ayudar a muchas mujeres, sobre todo las que no pueden, no quieren o no deben recibir hormonas. A ellas nunca las podemos dejar fuera de todo esto, Claro. que no se piensen que lo único que hay, porque no, yo tengo pacientes con fitoterapia y están bien, y para Maravilloso. ellas era la opción porque tenían síntomas leves, porque es con lo que se sienten más cómodas, porque les resulta. Así que aquí hay para todo el mundo, las mujeres que han tenido un cáncer, las mujeres que han tenido una enfermedad de la coagulación o mujeres que simplemente su enfoque, su visión de la vida, su filosofía es utilizar plantas lo más naturales posibles, plantas medicinales que también las utilizamos, terapias complementarias como la acupuntura, terapias que pueden ayudarnos a Muy bien. bajar ese sistema nervioso central. Aquí hay un arsenal tan grande, tan amplio como ese Maravilloso. abanico que es lo único que nos han dado como solución. Increíble. Muy bien, pues muchas gracias, Radharani, por compartir toda tu sabiduría, por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Y para la gente que todavía no te sigue, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde estás? Sí, estoy en Instagram. No sé si haces consultas online también. También, Vale, sí, estoy muy en bien. Instagram, @doctora Jiménez y en la abreviatura, es mi Sí. cuenta, y ahí siempre estoy compartiendo todas estas cosas, lo más que puedo, Maravilloso. hago siempre rondas de preguntas. Y además también tengo 2 libros que son Menopausia, tu nueva oportunidad, que está en Amazon. El gran libro de la salud integral femenina es un libro para este enfoque holístico que yo tengo, que le puede servir a todas las mujeres de todas las edades. Además de eso, tenemos una gira de funciones en directo que la hago con Patri Psicóloga, que es una psicóloga fantástica, divulgadora, donde hablamos de salud femenina. Se llama No soy yo, son mis hormonas. Y estamos yendo por todo el país. Llevamos unas cuantas Precioso, no funciones. lo sabía. Sí, pues eso Quiero ir a tienes que verte. venir. No te imaginas lo que te va a Guau. gustar. Te vas a divertir y vas a aprender un montón, porque hay para todas las edades. Nadie se queda fuera. Espectacular. Y bueno, por supuesto, mis consultas online y presenciales. Presenciales son en Barcelona y Castelldefels, y las online están al alcance de tengo pacientes de todos lados del mundo. Pues que seguramente llegarán a ti muchas pacientes, te lo aseguro. Así que me te encanta deseo porque es un mucho trabajo muy éxito. bonito, la verdad, y se Sí. sienten escuchadas y bueno, siempre estamos haciendo cositas, y yo te doy las gracias a ti por esta invitación. Me la he pasado súper bien, hablando de algo que me apasiona y me gusta, y que creo Y que que cada se vez nota. hay más mujeres interesadas Y por... más conscientes, ¿eh? Sí. Esta comunidad de mujeres que estamos construyendo aquí son muy conscientes, que con muchas ganas de aprender, de
probar estas cosas, estas alternativas que también, si son beneficiosas para ellas, pues qué mejor. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y a ti que has llegado hasta el final de este episodio, ya sabes que me encantará leer tus comentarios, tus reflexiones, tus experiencias, qué es lo que has sacado de esta entrevista, que te ha gustado más. Y si quieres de vuelta, obviamente, a Radharani con nosotros, también déjanos saber. Y con eso nos despedimos. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en la próxima. Adiós.